Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad para hablar de geopolítica. Para hablar de geopolítica con una agenda que recién hablábamos con nuestros amigos de hoy, completamente desbordada de temas. Casi que no sabemos ni por dónde empezar, ni cuál es el tema más importante. Obviamente las elecciones en los Estados Unidos, las consecuencias, las buenas consecuencias, las malas y las repercusiones del nuevo próximo futuro gobierno de los Estados Unidos, su impacto en el mundo, la guerra de Ucrania, el Club Valdai, que en estos momentos creo que todavía está hablando, no lo sé, yo lo vi recién por televisión, a Putin en ese club tan importante, lo que sería, con sus diferencias, el Club Davos, pero del lado ruso, un club donde se encuentran las personalidades políticas, empresariales, líderes de todo tipo en Rusia, un lugar donde Putin siempre dice las cosas importantes y es interesante escucharlo. Pero en fin, de muchos temas vamos a hablar hoy con mis dos invitados, con mis colegas, con mis compañeros de ruta. Pero me pareció que había una imagen que hoy me gustaba, con la cual hoy quería iniciar. Y que es la gran bandera que los aficionados del Paris Saint-Germain desplegaron en un partido de fútbol. Es Free Palestine. O sea, en todas partes el grito es ensordecedor contra el genocidio que los judíos de Israel están cometiendo contra nuestros hermanos palestinos, el genocidio que ya se extiende al sur del Líbano, Siria, Irak, en fin, esta locura con la que los judíos de Israel masacran impúdicamente, violentamente a poblaciones enteras, la limpieza étnica, por ese supremacismo que ellos dicen beneficiarse, porque Dios los había designado o los ha designado como el pueblo elegido. En fin, cada uno saca sus conclusiones. Mis compañeros de ruta hoy son invariablemente Juan Antonio Aguilar y Fernando Muragón. Queridos compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, al pie del cañón, nunca mejor dicho. Sí, al pie del cañón. Sí, ya no sé quién maneja el cañón, ¿no? Pero has dicho una cosa, bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Ahora lo trataremos, pero dejo aquí ya el tema. No confundamos, digamos, la brutalidad que está y cómo están incrementando en cierto sentido los ataques y tal, el ejército del país, que no se puede nombrar, y la realidad interna, que es muy distinta. Israel se está derrumbando internamente y el hecho de que el anterior ministro de Defensa, hasta hace un día y medio, una cosa así, Galán, haya sido despedido de malas maneras, es un síntoma de esa crisis interna brutal que tienen y de enfrentamiento incluso entre los propios israelíes. Bueno, no olvidemos... hablan de un golpe de Estado militar, ese es el tema que les quiero dejar planteado. Ahora voy a poner unas imágenes donde hay... Pues venga, entonces me callo y cuando ponga las imágenes ya hablamos. No, adelante, ahora las pongo, las busco ahora. Disculpa, Fernando. Quiero decir que es muy importante que la gente tenga claro que aunque la capacidad de Israel de matar y de crear destrucción y generar destrucción sigue siendo enorme, esto no significa que estén ganando, están perdiendo. Esto que tiene que quedar claro. Y desde el punto de vista interno, la división cada vez es más profunda en Israel. Hasta el punto de que una de las razones por las que, según parece, ha despedido a Galán es porque Galán, por lo menos es el último de que se ha hecho, es que quería reclutar a unos 7.000 judíos ortodoxos, haidíes me parece que se llaman, corrígeme, y Netanyahu se ponía, ¿por qué? Porque si hacía eso, los partidos ultraortodoxos le quitaban el apoyo en el gobierno y el gobierno caía. Y si caía el gobierno, Netanyahu estaría obligado a nuevas elecciones y se acabó. Es decir, de ahí a la cárcel, dos pasos. A los amigos hay que aclararle que más o menos creo que el 15% de la población de Israel, de los judíos israelíes, creo que es el 15%, son judíos ultra ortodoxos, de esos que van con los rulitos y todo vestido de negro y de lo único que hacen es de orar y escuelas
y que son mantenidos por el Estado, es decir, no trabajan, no cumplen ninguna función y, entre otras cosas, no pueden ir al ejército. Tienen la autorización para no ir al ejército. Pero como están faltando manos matar, necesitan extender la incorporación de soldados de esa parte de la sociedad y ahí empieza el despelote. Es así, ¿no? Efectivamente. Y eso lo que es un síntoma de debilidad y de quiebre interno que cada vez va a ser mayor. No es un síntoma de fortaleza. Ojo, digamos que la barbarie que están generando ahora es producto de esa incapacidad para poder ganar un conflicto que no pueden ganar. Que no pueden ganar. Es decir, que demográficamente, tú lo has señalado muy bien, Ariel, el problema de los efectivos militares. Si es que no tienen gentes, por eso tienen que tirar de los ultraortodoxos. No tienen. Les está faltando cada vez más gente para hacer rotaciones. Y encima hay ya un sector cada vez más amplio de soldados que le están diciendo que yo al Líbano no voy. Es decir, ¿por qué? Porque me matan, porque Hezbollah es gente, digamos, muy dura, muy bien formada, que sabe combatir y además juega en casa. Y están diciéndole, yo no voy. Y cada vez hay más. Hay, creo recordar, incluso ya algunos que otros batallones que prácticamente en su totalidad le han dicho que no vamos. O sea, que tienen incluso una especie de rebelión interna dentro del ejército. De ahí que en el Líbano, no olvidemos, iba a ser una gran ofensiva. Sí. La ofensiva, vamos, de mayor de la historia de la humanidad. Luego pasamos a una operación limitada. Y ahora ya ni limitada ni nada. Se han medio retirado y hacen alguna incursión. A una retirada. Sí, a una retirada. Claro. Por eso digo que eso es un síntoma de, vamos, es un claro hecho de que están siendo derrotados. Y tienen un miedo a Israel, tienen un miedo a Irán brutal. Porque saben que la respuesta, en caso, bueno, la respuesta que pueda hacer Irán al ataque que hicieron Israel puede ser demoledora, devastadora. Y de ahí que estén, bueno, Fernando, vamos a ver de todas formas, a ver ahora después de las elecciones qué hacen, porque no saben qué hacer. Ahora mismo hay una división interna sobre si atacamos o no atacamos, sobre si qué hacemos, tremenda. Bueno, y me callo. La información que tengo yo es que no me he puesto la camisa, a ver, que me acuerdo, no me he puesto la camisa de Flores porque es que están ya durmiendo y no puedo entrar a coger la camisa de Flores sin despertar allí a un montón de gente. Bueno. Pero me ha remangado. Me ha remangado, que se note que me ha remangado para luchar dialécticamente aquí contra quien haga falta. Hoy tortas por todos los lados. Eso tiene que ver, Juan Antonio, con que el público ha pedido insistentemente que Fernando se ponga una camisa Flores que tiene, que es hawaiana, que se le regalaron en... Los chinos, hay que ver, madre mía. Pero el estilo es hawaiano. Entonces, hawaiano, eso hawaiano. Nos han copiado, pero bueno. Exacto, sí. Bueno, voy a poner una imagen, si me permite, Juan Antonio, y ya te cedo, si te parece, la palabra. Son las rebeliones que están habiendo, aparentemente. Israel, esto es, creo que la casta o cerca de la casta de Netanyahu, se habla de movimientos también. Bueno, hay protestas, hay una protesta de militares, que voy a poner aquí, pero la cosa está complicada. ¿Cómo lo ves tú, Juan Antonio? A ver, un poco, como dice Fernando, aquí hay una serie de indicios que es lo que nos tienen que indicar realmente la realidad de la situación. Es decir, si uno ve por ahí esos programas que abundan, ¿no?, de expertos sobre la situación del Oriente Medio, no se entera de nada. Porque toda esta caterva de expertos que apulula por diversos programas, televisiones, radios y canales en las redes sociales, pues realmente es al final lo que hacen es darse una simple opinión, pero datos dan poco. Mirad, es decir, para acometer la ofensiva sobre Gaza y pues, la posterior ofensiva sobre el Líbano, el ejército de Israel tiene en armas ahora mismo unos 350.000 efectivos. Estos son 250.000 más de los que habitualmente tiene, que ha tenido que movilizar.
Pero claro, es que ya llevamos 1 año y 1 mes, 13 meses de guerra. Justo. Los 13 meses de guerra significa que muchos de estos efectivos tienen que estar en rotación, tienen que descansar. Es imposible sostener 13 meses de guerra continuada. Vamos, ya nos cuesta estar 20 días de maniobra seguidas como para estar 13 meses de guerra continuada. Vamos, es imposible. Hay que lo aguante. Claro, entonces tú tienes que tener de esos 300.000 y pico, en los cuales posiblemente el 60 o 60% estén en tareas logísticas, servicios comunes, con lo cual, digamos que en primera línea estaríamos hablando que posiblemente no habría más de 100.000 efectivos, pero tú tienes que tenerlos rotando. Esto significa que posiblemente tengas, no sé, siendo optimistas, 50.000, 60.000 efectivos ahora mismo digamos, en las líneas de combate, tanto en Gaza como en los Altos del Golán, como en Cisjordania, como en el Líbano, ¿no? Más las tropas, los efectivos aéreos y marítimos que estén en el Mar Rojo, en el Mediterráneo y la aviación, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué significa? Pues que cuando lanzas 4 divisiones sobre el sur del Líbano, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días. Perdón. Esto es lo que está pasando con el ejército, ¿no? Sí, dime, adelante, por favor. Sí, pasan los días y vas teniendo bajas, y vas teniendo bajas. Y cuando hablamos de bajas en términos militares, no queremos decir muertos. Queremos decir combatientes que tienen que dejar de combatir porque han sido heridos, han perdido miembros, han desaparecido, han sido hechos prisioneros o han muerto. Bien, esto se calcula ahora mismo, propias fuentes israelíes, entre 10 y 12.000. Eso es una división. Eso es una división. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que hay que llamar a más reservistas. Y entonces nos damos cuenta que llaman aproximadamente creo que fueron a 30 y tantos mil reservistas y solo se presentan 13.000. Y además hay gente que se está yendo del país. Solamente en los últimos meses 40.000 israelíes se han ido de Israel. Muchos de ellos en edad militar, lógicamente, porque ven que al final les van a tener que mandar. Si a esto lo unimos que, como bien dice, ese 15% de ultraortodoxos que no pueden ir al ejército, pues es que estamos en un problema de movilización. Es decir, es que esto es la guerra de desgaste. Es que lo hemos visto en Ucrania, claro. Y es que yo recuerdo en noviembre de hace 1 año, claro. Ya en un conocido canal de televisión en el que Fernando y yo aparecemos a veces, cada vez menos, en este canal de televisión ya expuse cómo esto iba a ser una guerra de desgaste en 7 frentes y que eso, un país como Israel, no lo podía soportar a la larga, por demografía, por capacidad económica, por retaguardia estratégica, con lo cual, es decir, ¿por qué se está sosteniendo ahora mismo el Estado de Israel? Porque tiene el apoyo inconmensurable de Estados Unidos y sus aliados. Si no, esto se había acabado. Claro, de esto es consciente parte del Estado Mayor israelí, que no son tontos, son generales, han hecho sus estudios de Estado Mayor, habrán estado incluso en academias extranjeras, sobre todo norteamericanas, y no son tontos, saben que esto así no puede seguir. Y uno de esos, más allá de que efectivamente tenga sus responsabilidades en todo lo que ha ocurrido como genocidio en Gaza y Líbano, porque al fin y al cabo estos señores lo más que se dedican es a bombardear indiscriminadamente poblaciones civiles, con lo cual, claro, el número de muertos asciende mucho, pero eso como utilidad militar en muchos casos es muy dudoso. Muy dudoso, y se está viendo en Gaza, que sigue la resistencia y siguen todos los días haciendo bajas al ejército israelí. Y por supuesto, además, no han encontrado a los famosos prisioneros o rehenes o como se les quiera llamar. Entonces, este señor, ministro de Defensa, conoce cuál es la situación. Y entonces él ya propuso en su momento que había que llegar a un acuerdo para liberar a los prisioneros, porque claramente ve que una guerra de desgaste así no puede continuarse mucho tiempo. Netanyahu lo echa. Y ante las protestas ciudadanas, tiene que volver a readmitirle como ministro. Una cosa que, vamos, es decir, en cualquier otra democracia del mundo le han dicho, pero ¿esto qué es? ¿No? Es decir, insólito. Claro, es decir, bien, pues tiene que volverlo a readmitir. Ahora, de nuevo, vuelve a las mismas,
creando además un conflicto en las calles, porque son miles los israelíes que quieren un alto al fuego, un acuerdo para liberar a los prisioneros y acabar con esto. Simplemente, aunque sea por egoísmo y porque también ven que la economía se resquebraja, que la sociedad se fractura, que el gobierno es el gobierno que se está convirtiendo en una especie de dictadura. Ya venían los problemas de antes, incluso del 7 de octubre del pasado año. Así ya es. venían los problemas. Entonces lo despide a él y a otra serie de mandos militares, con lo cual se pone enfrente de una parte del ejército. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que las filtraciones de información de inteligencia que han surgido en los últimos días ha sido filtrada desde esos mandos militares. Yo no sé si eso es así. Es decir, bueno, era lo que te iba a preguntar. ¿Te parece plausible eso? No, podría ser, pero los documentos que yo he visto, al menos los que yo he visto, tienen los indicadores de la inteligencia norteamericana en cuanto a quién puede ver o no ver ese tipo de documentos, ¿no? Con lo cual, hombre, no digo que no haya llegado a la inteligencia israelí y esto lo haya podido filtrar, ¿no? Puede ser, no lo podemos descartar, pero me parece que este es el tipo de asuntos que lo que conviene es tenerlo en secreto, aunque haya ocurrido, para no desprestigiar ni al mando militar, no bajar la moral del ejército y no tampoco descubrir a la inteligencia israelí. Es decir, esto es lo normal. Es decir, estas cosas se suelen ocultar. En cambio, Netanyahu lo que hace es airearlo. Todo lo contrario, con lo cual a mí me suena a excusa. Me suena a excusa. Sí, también. ¿Qué puede estar pasando realmente? Y esto, a partir de ahora, puede ser una de las hipótesis posibles. Es decir, Netanyahu sabe que tiene que mantenerse en el poder como sea, que necesita todos los votos posibles de su coalición, entre ellos la de los ultraortodoxos, que con el tema de la movilización que pedía el ministro de Defensa, pues tocaba a estos ultraortodoxos que no pueden ir por razones religiosas al ejército, y entonces pues le estaba poniendo un problema a Netanyahu porque los partidos ultraortodoxos podían retirarle el apoyo. El gobierno cae, como decía Fernando, se acabó. Con lo cual, es decir, esa puede ser una explicación efectivamente muy lógica, ¿no? Habría otra forma de resolucionarlo, pero a mí también me da la sensación que Netanyahu ha ido a aprovechar el momento. ¿Qué momento? Él tenía que tener información suficiente para saber que Trump tenía todas las posibilidades de ganar la presidencia norteamericana. Y entonces... la teníamos nosotros, creo que con más razón. Pues entonces, efectivamente, ¿qué dice? Pues ahora me quito de aquí a este que me está tocando las narices permanentemente y que además no me puedo fiar de él porque en cualquier momento me pueden montar un golpe palaciego, un pronunciamiento militar o cualquier situación delicada que le dispare de fuera del gobierno. Entonces me lo quito de encima, depuro la cúpula militar en la esperanza de que ya con la nueva presidencia de Trump yo pueda seguir haciendo lo que me dé la gana y por supuesto, siendo primer ministro de Israel. Veremos. Pero fíjate, lo que dice es muy importante porque, claro, completamente de acuerdo. Pero como decía, esto no es síntoma de éxito, sino síntoma de fracaso. Claro, fíjate la diferencia de Rusia, que está ganando y no hay ningún problema, pero cuando ganas, los problemas suelen desaparecer. O por lo menos, digamos que quedan menos aireados, ¿no? Surgen las divisiones internas cuando vas perdiendo. Por eso hay posturas encontradas y Galán además, y lo estamos viendo en las manifestaciones que tú mostrabas ahí en los vídeos, es mucho más popular entre los israelíes que Netanyahu, con diferencia. Claro. Es visto como alguien, digamos, más pragmático. Fernando, siempre se habló que este sería el recambio de Netanyahu. Claro. Claro, es decir, con lo cual Netanyahu, lógicamente, no se fía de él. Estamos hablando del mismo caso cuando Zelensky echa a Londres al jefe de Valery Saluzny. Perdón. Sí, cuando Zelensky echa a Londres a Valery Saluzny, que era jefe del Estado Mayor ucraniano, era lo mismo, porque todo indicaba
que iba a ser el posible recambio de Zelensky. Efectivamente. Y aquí Netanyahu está haciendo la misma maniobra. O sea, lo que no es casual es que ya haya escogido la noche de la selección, el día de la selección norteamericana, para hacer esto. Eso no es casual. Ahora, la razón ¿Por qué dices que no es casual, Juan Antonio? ¿Por qué dices que no es casual? Porque fue ese día, casualmente, justamente. Pues porque, a ver, un movimiento de esta envergadura no se hace el día en el que se está jugando la presidencia norteamericana, aunque solo sea por prudencia. Claro, aunque solo sea y además es tu socio más importante. Tú imagínate las noticias que se estuvieran recibiendo, tanto en la oficina de Trump como en la de Kamala Harris, de la que se estaba montando en Israel. Claro, esto es lo menos prudente que hay. Claro. Claro, es decir, entonces, eso no es casual. Espera, perdón que pongo, esto es lo que está pasando con los militares. Esos son colonos militares. Colonos militares. Sí, los colonos militares. Sí. Y que están enfrentándose con uniforme militar apoyando a Galán en contra de Netanyahu. Exactamente. Y como veis, pacífico no es. Es decir, no. La protesta. Gandhi aquí no tiene cabida. Bueno, no estaría. Ahí no. Y como si se los ve muy enfadados, se los ve. Es que además. Sí. Sí, una de las cosas más peligrosas. Fernando, una cosa más peligrosa que hay es que se produzca finalmente una fractura militar. Bueno, ese es el tema. Eso es un peligro para el Estado. Porque puede acabar en un enfrentamiento civil. Claro, no. De hecho, ya lo estamos viendo. Estamos viendo, si se quiere, un primer conato de ese enfrentamiento civil. Fíjate que estábamos hablando de la posibilidad de un enfrentamiento civil en Estados Unidos y lo que estamos viendo es justo la posibilidad de un enfrentamiento civil en Israel. Lo que dice Juan Antonio es muy interesante porque, como ya nos decía la última vez, el pasado jueves, y nos daba una serie de indicios, pues por ejemplo, de que Jeff Bezos había, después, llamamos, la última vez que no se pronunció el Washington Post, Jeff Bezos es el jefe del Washington Post, el propietario, también de Amazon y tal, y bueno, el hecho de que no se pronunciara, por ejemplo, y que dijera, no, esta vez no voy a pedir el voto para ninguno de los candidatos, cada uno que haga un poco lo que quiera, ¿no? Cuando siempre habían pedido, en los últimos 30 años prácticamente, el voto para los demócratas, pues ya era un indicio de que esto es que puede salir Trump, y lo contaba muy bien, lo explicaba muy bien Juan Antonio. Ahora da otro indicio. Los israelíes ya sabían, Netanyahu ya sabía más o menos lo que iba a pasar, y por lo tanto aprovecha, digamos, el entretenimiento mundial que supone que todos estemos mirando a Estados Unidos a ver qué pasa en ese día de elecciones y tal, para hacer este movimiento. Esto nos indica, y luego lo hablaremos, que yo cada vez tengo, por lo que he ido leyendo, cada vez tengo más inclinación a una hipótesis de que todo esto, a ver, ya sabemos que Estados Unidos no es una democracia, estaba pactado. Esta retirada, digamos, esta aceptación de la derrota de Kamala Harris, etcétera, etcétera, bueno, tan suave, y otra serie de cosas indican, esta victoria tan abrumadora de Trump, indican que, y ya lo haremos luego, de alguna manera ya estaba decidido antes que iba a ser Trump. Y bueno, ya veremos. Pero en el caso de Israel, en el caso lo que tenemos es que da igual que le salga Trump y que le apoye más o menos. Si es que tiene un problema de efectivos y los norteamericanos no van a ir allí, en principio, a solucionarle el tema de los efectivos. Le puedan dar todo el material que quieren. Luego tienen además otra serie de problemas. El complejo militar industrial no tiran ahora mismo, a lo mejor dentro de 3 años sí, pero ahora mismo tienen la capacidad de surtir de municiones a la cúpula de hierro, a la onda de David, creo que es. Sí, a la onda de David. Sí, la onda de David. Y los arros, no tienen. El pasaje de la Biblia en que David, el pastorcito, vence a Goliat. No tienen. De hecho, ojo, estamos viendo una cosa que ya es muy sintomática también. Los israelíes, como no tienen suficientes municiones para sus sistemas antiaéreos, están racionándolas. Y entonces están diciendo, los usamos solo para ciertas instalaciones estratégicas que consideramos especialmente importantes y en otros sitios
pues lo sentimos mucho, que caigan los drones, pues no tenemos. Bueno, dicen que uno de los misiles que arrojó Yemen o Ansar Allah sobre Israel era supersónico, ¿no? Hipersónico, no sé cómo era la caracterización, lo leí de pasado. ¿Quién se lo habría dado? ¿Irán? ¿Rusia? ¿Quién se lo dio? Seguramente, pero no son hipersónicos. A ver, son hipersónicos en la caída porque son balísticos. Es decir, porque al caer se alcanzan esa velocidad, pero no serían hipersónicos como lo pueden ser los misiles de crucero hipersónicos que tiene Rusia, etcétera, que no tienen esa trayectoria balística. Todos los misiles balísticos, al llegar, al caer, se aceleran y suelen alcanzar velocidades hipersónicas, pero no se los considera hipersónicos. Mira, hay una cosa, es decir, que Netanyahu haga coincidir esa purga en su gobierno, lo haga coincidir con la selección norteamericana, tiene una lectura muy sencilla. Es decir, quien salga esa noche elegido como presidente de Estados Unidos se encuentra con un hecho consumado. Claro. Y hay un presidente que sale, que además no está en sus luces, el hombre, y un presidente que no va a tomar posesión hasta el 20 de enero, con lo cual realmente no va a ir un Blinken a echarle la bronca a Netanyahu. Es decir, el movimiento está, es decir, el momento está muy bien escogido. Es decir, el único problema que tiene Netanyahu es la propia población israelí, que se le está fracturando. Claro, ese es el único problema que tiene. Y muy grave, ¿no? Y muy grave. Queridos amigos. Va a ir creciendo, porque las protestas cada vez... A ver, el tema de los rehenes lo están utilizando de pretexto. Netanyahu, Galen, etcétera. Para intentar, y cada vez... Yo creo que ahí estaba en buena medida la parte de las tensiones, porque Galán sí que estaba por hacer algún tipo de paripé, diciendo, poniendo de pretexto los rehenes, bueno, pues como lo prioritario, salvar las vidas de los rehenes y tal, para la guerra. A un acuerdo que más o menos acabe con la guerra y que esto, bueno, lo tapemos como podamos. Y cantemos victoria diciendo que hemos acabado con Hamas y tal, y que hemos destruido Gaza y estas cosas, y hacemos allí una ocupación, ya veremos cómo, pero básicamente es eso, porque lo que se está dando cuenta, bueno, lo que saben ya perfectamente, es que así no pueden seguir. Es decir, que es que otro año igual... Es que no hay plan B, Fernando. No hay plan B. Israel se hunde absolutamente. Yo lo he dicho muchas veces, pero... Y me reafirmo, ojo, que Netanyahu puede pasar a la historia como el primer ministro que destruyó el Estado de Israel. Porque si sigue así en esta línea, te lo carga. Mantenerlo como sea, vamos. Claro. ¿Cómo lo que pasa es que, lógicamente, a ver, en un momento que las cosas vayan mal, alguien tendrá que parar eso, a permitir que el Estado de Israel sobreviva como sea. Y evidentemente, quien va a cargar con todas las culpas va a ser Netanyahu. Va a ser el chivo expiatorio. Claro, sacrificarán a él y a su camarilla para que la nueva camarilla que se instale en el poder en Tel Aviv pueda seguir manteniendo el Estado de Israel. Vamos a decir, que desaparecía el Estado de Israel en el Oriente Medio. Bueno, es decir, el efecto que sería en los propios Estados Unidos sería un terremoto. Fíjate una cosa que os lo quiero comentar porque a ver qué opináis. Lo digo porque lo vi un vídeo de hace años, no sé cuántos, de Hassan Nasrallah, en el que estaba hablando y decía una cosa interesante. Yo no sé si tiene razón o no. Evidentemente estaba muy informado, quiero decir, sobre Estados Unidos e Israel sabía mucho y tenía muy buena información. Y dice una cosa que a mí me resultó curiosa porque todos pensamos más bien lo contrario. Y dice, no, la gente cree que el Estado que ese es el Estado de Israel, digamos, o el sionismo, el que tiene capturado a Estados Unidos y que Estados Unidos hace más o menos lo que los sionistas quieren de Israel o los sionistas de Estados Unidos. Dice, y no es así, dice él. Dice, es al revés. Son los Estados Unidos los que, bueno, primero los británicos y luego los Estados Unidos, los que empujan, crean esto de Israel y son los que controlan a los israelíes, aunque parezca lo contrario. A mí me sorprendió, porque más o menos pensamos lo contrario. Sí, pero está ahí, en vídeos, si lo tengo por ahí, y bueno, me digo, además, estamos hablando de alguien que no es sospechoso. Yo te digo, sí, mi opinión, es decir,
Efectivamente, sí, dependiendo del plano en el que te fijes, en un puedes entrever que efectivamente sea a Estados Unidos a quien le interese tener a Israel ahí, por ejemplo, en el plano geopolítico, pero luego hay otros planos, como puede ser el plano político norteamericano, interno me refiero, o el plano de ideológico, es decir, otro tipo de planos en el cual a lo mejor es Israel la que realmente, digamos, influye más. Al final es una interrelación clarísima. Porque, digamos que la clase alta del Estado de Israel está en Estados Unidos. Claro. Esa es la realidad. Los ricos están allí. Claro. Efectivamente. Y ahí me voy a Estados Unidos, compañeros. Dime, Trump. Cuéntanos. No, Trump. La pregunta es, ustedes que son las personas que saben. Trump va... Qué malo es. Qué malo es, Ariel, es perverso. Nos suelta ahí el toro. Ustedes que saben, a lidiar el toro. Ahora explíquenle a la audiencia qué cosas lindas y buenas nos trae Trump para el mundo, porque él dejó su primera presidencia, sin haber encarado ninguna guerra. Está bien que dijo que a Irán había que bombardearlo, que a Venezuela había que bombardearlo, invadirlo, pero a la verdad después dijo que todo era culpa de John Bolton, aquel neoconservador de doble nacionalidad israelí, que lo había inducido a todo eso, un loquito, como tantos otros que lo rodearon en aquel momento. Entonces, ahora, ¿qué debemos esperarnos? Y hablo primero de las guerras, Ucrania, obviamente Gaza, China. Después hablamos de los derechos de importación, si va a ponerle impuestos a las importaciones de coches, dijo hasta el 2000%, si van a tener que, las importaciones europeas se van a tener que reducir, pagar altísimos costos. Toda la parte económica la dejo fuera. Metería también el tema OTAN. Él en el 2017 les dijo allí ¿cómo se llama? A la señora alemana. ¿A von der Leyen? No, a la canciller. Merkel. 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 Le dijo, estamos hartos de pagar por vuestra seguridad, mientras que ustedes van y después le compran el petróleo y otras cosas a Rusia y a China. ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Tiene futuro la OTAN con Trump? Y las guerras. Les dejo un temita y me voy a tomar un rico... Venga. A ver, yo lo primero. Mira, Juan Antonio. Lo primero, vamos a decir, Trump es un personaje que es muy impredecible. Por lo tanto, ahora mismo el nivel de incertidumbre de qué pueda hacer o no hacer es absoluto. Yo creo que se irá aclarando un poco a medida que sepamos cuál va a ser el equipo del que se va a rodear. Es decir, quién va a ser el secretario de Estado, quién va a ser el secretario de Defensa, jefe del Pentágono, al fin y al cabo, y quién va a ser el director de la CIA. Espera, yo ahí ya te corto porque tengo algo para ti, pero tú te acuerdas que él tenía todo primicia, exclusiva, primicia, cuenta, Ariel. No, pero te acuerdas, digo, yo les traigo a la memoria un dato. Él tenía todos esos secretarios de Estado, pero él por la mañana se levantaba a las 6 de la mañana, prendía la televisión todavía en la cama, cogía su móvil y empezaba a tuitear sin llamar a nadie, sin avisarle nada a nadie, sin consultar a nadie, decía, hagan una guerra, con hacemos la paz. ¿Tú crees que ese personaje cambió o se va a institucionalizar o va a seguir? No, yo creo que, a ver, el personaje no ha cambiado. Hombre, lo que pasa es que es verdad que tiene 4 años de experiencia en la presidencia y 4 años que ha visto lo que ha sido después, ¿no? Toda la gobernanza de Biden. Entonces, digamos que de alguna forma algo habrá aprendido, es decir, algo de prudencia o de, sobre todo lo más importante, escoger mejor sus colaboradores. Porque, claro, la retahíla de elementos infumables que escogió en la primera presidencia no me extrae. Entre otras cosas, porque al final la mayor parte de ellos le traicionaron. O sea, es que escoger enemigos es una cosa impresionante. Pero yo no sé cómo así escogerá el personal de sus empresas, a sus directivos, los escogerá así, porque claro, da miedo, ¿no? Entonces, bien, yo creo que es verdad, es impredecible. Hay que ver
de qué gente se va a rodear. Por ejemplo, se habla, no sé si habrás escuchado tú algo, Ariel, de que el general Flynn pudiera ser jefe de la CIA, director de la CIA. Exactamente, sí. Es decir, pero a mí me da mucho miedo de que no acabe poniendo de secretario de Estado o de Defensa a Mike Pompeo, por ejemplo. Bueno, él lo dijo públicamente. Es para echarse a temblar, ¿eh? Claro. Es para echarse a temblar. Entonces, yo creo que, el tema de la Secretaría de Salud, esto va a ir a Robert Kennedy. Yo creo que le dijo que iba a auditar a la CIA. Yo escuché eso también. Sí. Puede ser que Robert Kennedy también vaya, puede ser como secretario de, de defensa, de justicia, es decir, el fiscal general, para que nos entendamos. Sí, que eso le permitiría meterle mano al Estado profundo o a una parte. Va a crear una comisión para auditar todo el Estado, al cual se ha puesto al frente Elon Musk, que no sabemos si es meter la zorra en el gallinero o, efectivamente, como es un tío que ahora dice, ahora me las vais a pagar todas, infarto. Claro, como veis, todo esto es un poco impredecible. Pero a ver, hay cosas que sí son un hecho. Si Trump, no se va a volver a poder presentar. Con lo cual, en estos 4 años, tiene las manos libres sin tener la presión de decir cómo puede hacer para salir reelegido. Da igual, porque él ya no se va a poder presentar. 2, tiene el control del Senado y prácticamente ya también el del Congreso. Y los poderes presidenciales. Y el voto popular. Claro, tendrá que intentar hacer algo de su programa porque una persona supermillonaria con 78 años lo que querrá es pasar a la historia, no ganar dinero. Dejar un legado, exacto. Claro, lo que querrá pasar a la historia y de alguna forma dejar las cosas un poco bien para J.D. Vance, que sería, lógicamente, el candidato que presumiblemente podría ir después de... Me parece que tiene ganas que sea uno de sus hijos. Yo veo venir dentro de 2 años... Ariel, pues con mayor razón tendrá que intentar dejar las cosas lo mejor posible para que... Atadas y atadas. Claro, es decir, con mayor razón. Y ahí comento, Juan Antonio, ya no tiene 4 años, tiene 2. Después viene el pato cojo, ¿no? A los 2 años. Sí, el término. Por lo tanto, tiene que también darse un poco de prisa en estos 2 primeros años, poder hacer toda una serie de cosas. Claro, yo imagino que también habrán analizado de dónde le ha venido el apoyo. Y aquí, bueno, pues yo tengo, es decir, ¿por qué Trump gana a Kamala Harris? ¿No? ¿De dónde vienen esos votos que han convertido el mapa de Estados Unidos en una alfombra roja, quitando, como siempre, la costa oeste y la costa este? Es decir, que es que ya... 13 millones de votos más que... Bueno, pues mirad, pues, por ejemplo, voy a decir, ¿de dónde han venido esos votos que ha recibido Trump que le han permitido ganar? Recordemos, ganar con suficiente holgura como para que las sospechas de fraude se han disipado. Muy importante. Que ha habido intentos de fraude, ¿eh? Sí. Pero, lógicamente, ante la diferencia de votos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pues mirad, a Trump le han votado más las rentas por debajo de $50,000 y a Kamala Harris las rentas por encima de $100,000. Es decir, los trabajadores han votado más a Trump. Sí, claro. Las clases medias altas y favorecidas han votado más a Kamala Harris. Ya lo comenté también en un programa anterior. El Partido Demócrata se ha convertido en el partido del gran capital, lo cual indica el estado de desorientación y de crisis que tiene la izquierda a nivel mundial y en concreto esa izquierda, entre comillas, norteamericana. Es decir, bien, la minoría hispana ha absorbido un gran porcentaje de los votos de los hispanos. También de los afros, aunque en menor medida, pero la minoría hispana. Los jóvenes, que son el 14% del electorado norteamericano, también han derivado gran parte de su voto a Trump. Por eso, a pesar
del grado de manipulación y adoctrinamiento en la ideología woke del Partido Demócrata que hay en los Estados Unidos, donde cualquier cosa que se salga de la línea es cancelada. A pesar de eso, es decir, una buena parte de los jóvenes ha desviado su voto hacia el Partido Republicano. La mayoría de los judíos votó al Partido Demócrata. 75% de los judíos votó al Partido Demócrata. El electorado no universitario, es decir, esto reincide en el hecho de que son los currantes, los trabajadores. Sí. Es decir, y luego hay un voto independiente que no es ni republicano ni demócrata, que representa aproximadamente un 33% del electorado norteamericano, donde también ha cazado mucho más ahora Trump que Kamala Harris. Es decir, gente que no sigue los estrictos esquemas ridículos y absolutamente de modé, de izquierda a derecha y estas cosas, ¿no? Es decir, porque efectivamente estamos en un momento en el mundo muy fastidioso, donde hay cosas mucho más importantes que esta discusión política de izquierda a derecha con categorías propias del siglo XX, ¿no? Bien, entonces, Trump sale en su discurso de la victoria y dice, hay que acabar con las guerras y hay que mejorar la vida de los estadounidenses. Hay que tener en cuenta que para las clases trabajadoras más desfavorecidas en Estados Unidos, la inflación en estos 4 años de Biden le ha chupado el 30% de su capacidad adquisitiva. El 30%. Imagináramos que todos ganáramos 1.000 euros al mes y que después del gobierno Biden, pues estamos ganando 666 euros o 700 euros. 700 euros. Claro, sí, es que es un palo muy fuerte. Con lo cual, Trump tiene que hacer algo ahí. Tiene que hacer algo ahí. Y yo creo que va a seguir en su obsesión de reindustrializar Estados Unidos, de volver a lo que él llama hacer América grande, de volver a que se produzca en Estados Unidos, economía, proteccionismo económico, aranceles. Aranceles a todo el mundo. Él ha dicho que entre el 10 y el 20% de todos los productos que importe Estados Unidos. Y uno dirá, hombre, ¿esto afecta a China? Claro que sí. Y al primer socio económico de Estados Unidos, ¿quién es? Europa. Entonces, bien, entre esto y él hay que salir de las guerras. ¿Y cómo se sale de las guerras, Juan Antonio? ¿Cómo sale? Aquí, de muchas maneras. Es decir, ¿cómo se sale? ¿Qué puede hacer Trump en la guerra? Evidentemente, él va a intentar que de alguna manera haya alguna negociación en la cual pueda salir de una forma un poco airosa. Y de hecho ha aparecido por ahí algún dato al respecto, ¿no? Es decir, que Ucrania no entra en 20 años en la OTAN, que se renuncia a los territorios controlados por el ejército ruso ya, en fin, alguna cosa de este tipo. Pero eso, mira, vale muy bien para la opinión pública, pero cuando uno se siente con quien tiene efectivamente la victoria en sus manos y se siente o hable con Putin y Putin le dirá, a ver, solo se puede entrar a hablar si hablamos del Tratado de Seguridad Colectiva en Europa. Y eso afecta a la OTAN. Una OTAN que, por otro lado, ya Trump en su día lo advirtió y ahora yo imagino que con mayor razón va a decir, a ver, esto de que pague yo el 70%, no, porque no me salen las cuentas. Con lo cual, otro follón para Europa. Y un follón para la OTAN. Una OTAN que ya en estos momentos empieza a estar tambaleante, con una Unión Europea más tambaleante todavía, y que, luego hablaremos, encima nos vemos que posiblemente, a saber qué pasa dentro de unos meses en unas elecciones alemanas, porque el gobierno alemán se acaba ya también. Es decir, entonces todo se está... Y el español no sé, el español de Valencia no sé. El español yo espero que el pueblo español lo acabe echando a todos, cuanto antes mejor. Pero bueno, es decir, yo creo que entonces es decir, algo tiene que hacer para acabar con las guerras. Yo creo que porque por las razones que sean, Trump es un tipo, quizás por cómo es él. Es decir, entonces, como en el fondo, pues es muy machista, es así, es decir, un tipo que es así, y entonces, pues a él le gusta tratar con tíos duros,
Como le gusta así, por eso, pues le gusta tratar con Kim Jong-un, le gusta tratar con Putin, y le gusta tratar con Zelensky. Es muy posible que rebaje la tensión en las Coreas, porque estoy seguro que Trump volverá a ir allí a ver al Kim Jong-un, Estoy completamente convencido. La frontera. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? A ver, hay cosas muy interesantes. Lo primero que hay que decir es que, y yo cada vez, ya digo, me apunto más a la versión de que todo esto, que ya sabemos que es una gran farsa, las elecciones norteamericanas y más en los últimos tiempos, estaba ya pactado más o menos porque son demasiadas coincidencias, ¿no? Y que de alguna manera quien manda, que no olvidemos que ni es Trump, ni era Biden, ni Kamala Harris, nada de esto, es decir, desde las grandes finanzas, bancos de inversión, fondos de fondos, grandes fondos también de inversión, y el famoso Estado profundo, Deep State, que es quien le hizo imposible, digamos, desarrollar su programa, como queramos llamarlo, en su primera presidencia, fue zancadilla tras zancadilla, y pues eso, entre que no tenía, como bien ha señalado Juan Antonio, no tenía equipo, tuvo que tirar de los primeros que tal, y encima algunos como el general Flynn se los tumbaron en 3 días, pues tuvo que tirar, pues eso, de locos como Bolton y tal, en fin, un desastre. No tenía equipo, ahora sí lo tiene. Es decir, esto es importante. Y además, yo creo que ha aprendido las lecciones, eso parece, de esa primera presidencia en la cual no le dejaron hacer nada, fue zancadilla tras zancadilla, desde intentar encausarlo judicialmente de 1000 cosas, un intento de impeachment que no llegó, es decir, bueno, ya lo sabéis, de todo, de todo. Con lo cual, la mayor parte del tiempo Trump se lo pasó intentando evitar todas estas zancadillas. Así que, y estas zancadillas venían del FBI, venían del Departamento de Justicia, es decir, venían de muchos sitios y eran básicamente del Estado profundo. Es decir, de esa gran alta burocracia, para entendernos, que controla a Estados Unidos. Con lo cual, Trump ya sabe que si quiere al menos llevar a cabo una parte de sus ideas, su programa, como queramos llamarlo, tiene que pactar con el Deep State. Y ojo, que ella ha enarbolado temas muy, muy delicados. Uno de ellos, el tema de la guerra, ¿no? Pues está ahí el complejo militar industrial y no olvidemos que Trump se puede presentar ahora como un pacifista diciendo, bueno, no, yo en mi mandato, bueno, no he hecho ninguna guerra, cierto, pero también aumentó los presupuestos de defensa hasta ese momento los mayores con Trump. Luego Biden los ha incrementado más. Y lo puede es decir, que claro, es decir, que, ojo, claro, o sea, no es que Trump no es un pacifista y tiene que pactar con el, a lo mejor ya lo ha hecho, con el Deep State, con el Estado profundo, para que le deje gobernar. Y ahí decir, bueno, mira, hay temas que no toco y temas que me dejáis margen para que yo haga un poco lo que quiera. El tema de las guerras lo tiene, dentro de lo que cabe, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque puede echarle las culpas a Biden. Es decir, no, mire usted, es que ya me he encontrado que esta gente ha hecho unas guerras que son un desastre, que los de Ucrania están perdiendo, que tal, y bueno, que ya no hay solución al desastre que me han montado Biden y compañía, y los demócratas. Tendré que hacer, bueno, algún tipo de cierre que más o menos no sea muy perjudicial para Estados Unidos, y como ya han cumplido muchos de los objetivos, sobre todo con Europa, pues bueno, y a él le importa un pimiento Ucrania, las cosas como son, es decir, ya Vance a su vicepresidente, ni os cuento, ya que es antiucraniano, fervoroso, eso se puede llegar a algún tipo de arreglo, porque no olvidemos, a Trump, la OTAN, le importa un pimiento. Es decir, ella tiene suficientes instrumentos de dominación sobre Europa, y lo vamos a ver, y nos va a machacar con aranceles y demás, y por tanto la OTAN lo ve como algo, y en eso estamos de acuerdo, disfuncional. Mira, que no sirve para nada. Esto ya han visto, han perdido con Rusia en Europa. De hecho, ya, claro, es decir, es que no sirve para nada. Es decir, de hecho, si mal no recuerdo, en la primera presidencia, él antes, en la campaña, dijo que bueno, que el tema de la OTAN que era inservible, que esto si él llegaba a ser presidente, que se lo cargaba. Bueno, luego lo obligaron a decir, no, tú no te lo cargas. Vale, te dejamos que les presiones y que les subas el gasto en defensa. Y vale, al 2%, vale. Tuvo que ahí
digamos, recular, moverse y cambiar un poco la postura. Y esto es lo que yo creo que ahora mismo, si no lo han nombrado ya, lo estarán hablando, en negociar con el Estado profundo para ver qué me deja hacer y no de lo que yo pretendo. Ojo, y pongo ahí, de hecho hay rumores, ya veremos si es verdad o no, que de una de las cosas que dicen que puede hacer es que ya no se conforma con el 2% y que lo va a subir al 3% del gasto de defensa de los europeos. Ya veremos. Y ha sacado muchos temas. Y el tema para mí clave, que es, digamos, la gran amenaza de Trump, y que además, no olvidemos que Trump quiere por lo menos algunos cadáveres de sus enemigos. Y gente que ya pueda ser pues, como Biden y compañía, y Hunter Biden. Los Clinton. Los Clinton, que ya están muy mayores, es decir, pues también, es decir, y a lo mejor se los dan. Porque ya no al Deep State ya no les sirven. Y dice, vale, de acuerdo, y a cambio hacen lo que yo te digo en tal y tal cosa. De hecho, ya digo, hay un tema que afectaría de una manera brutal, bueno, a todos Estados Unidos, a toda clase dirigente y especialmente a los demócratas, a Hollywood, a los grandes financieros, a las grandes corporaciones, y es el tema de este tema tan delicado, que él ya ha dicho en su campaña que una de las cosas que va a hacer es sacar la lista entera, no solo una pequeña parte, como es lo que salió, la lista entera de todos los que estaban ahí metidos. Claro, esto son palabras mayores. Quiero decir, esto ya es muy serio. Y a lo mejor una de las cosas... Fernando, te interrumpo. Lo dijo Elon Musk hace poquitos días. Sí, uno también. de los temas es la lista de los clientes, usuarios de los servicios de... Sí, y mencionó concretamente, obviamente, que los que encabezan esa lista, dijo, ¿no? Los Clinton, Bill Gates... Sí, son conocidos. Sí, el príncipe Andrés de Inglaterra, estos son conocidos. Pero estos son nada más que la punta del iceberg. La punta del iceberg. Y ahora mejor, Puff Diddy, ¿no? Puff Diddy. Claro, a lo mejor lo que hacen es decir, mira, te dejamos que te cargues unos cuantos, que digas que estos, los Clinton, tal, no sé qué, estaban en el lío, pero no toques a otros a cambio o... vamos a ver cómo lo hacemos de tal manera que muchos de los que nos interesa que no hables de ellos, no hables. Larry Fink, por ejemplo, JP Morgan, tengo la lista. Claro, de hecho hay 3 personas de JP Morgan que están muy preocupados. Es decir, yo estoy con Fernando, yo estoy contigo, Fernando, en que de alguna forma tendrá que llegar a un entente con el Estado profundo. Efectivamente. Eso es así. O sea, hay que recordar que Trump no es un antisistema. ¿Vale? No, para nada. Trump no es el Che Guevara, ¿no? Simplemente es una anomalía. Trump es una anomalía. Y lo que pasa es que a diferencia de 2016, Trump sí tiene ahora alguna herramienta también, y alguna herramienta también para que el Estado profundo también tenga que aceptar a regañadientes algunas cosas. Por ejemplo, tú has dicho lo de Einstein. Yo te podría decir las investigaciones de la famosa pandemia del bichito. Por ejemplo. Kennedy tiene algo que decir allí. Y tiene que, efectivamente. Ahí. Y como eso, alguna que otra cosa. También el asunto Kennedy. Me refiero, lógicamente, a John Fitzgerald, ¿no? Hombre, eso sería de traca. Kennedy dijo que a su papá y a su tío los mató la CIA. Claro. Ahora Trump también tiene alguna herramienta para decirme, 1, me vais a dejar gobernar, y 2, me tenéis que dejar hacer algunas cosas, porque claro, si no, si me vais a... Yo con si no saco un montón de cosas. Con esto quiero decir que la vida de Trump no está segura, ¿eh? No, para nada. Sea presidente de los Estados Unidos, ¿eh? La vida de Trump no está segura. Ya se puede rodear, ¿eh? Vamos, yo llamaba al grupo Wagner. Sí. No, de hecho, una de las cosas que dijo después del primer atentado es lo primero que voy a hacer es los servicios secretos de seguridad presidenciales y tal, estos me los cargo enteros, pero no queda ni uno. Si quieres tiene que depurar todos los servicios de inteligencia norteamericanos. Los tiene que depurar, pero vamos, en plan estalinista, ¿eh? Porque
eso es una covacha. Bueno, como se depuró Scotland Yard en Inglaterra hace 30 años, que prácticamente se disolvió y se volvió a inventar, porque era todo... Claro, entonces, y algo, efectivamente, como algo le tienen que dejar de hacer, yo creo que en el tema de la guerra en Europa, porque al final su obsesión es China, porque China es la que realmente puede, de alguna forma, competir por la hegemonía global, ¿no? Entonces, de alguna forma, simplemente tendrá que buscar cómo adornarlo, pero Europa es la que va a cargar con la derrota en Ucrania y con los gastos. Es la que va a acabar con todo. Y él al final se dará la mano con Putin en no sé qué sitio, se dará, y ya está. Y entonces él dirá, no va a ser Putin, él dirá que él ha traído la paz al mundo, ¿no? Y ha evitado la Tercera Guerra Mundial. Oye, que en parte, efectivamente, el camino que llevamos es muy malo. O sea, que no, ya por eso estaría justificado el Premio Nobel de la Paz mucho más que al señor Obama, que se lo dieron antes de empezar y bombardeó 7 países, lo cual indica lo que es el Premio Nobel de la Paz, es decir, una basura, ¿no? Entonces, es decir, esto seguro que le tienen que dejar hacer algunas cosas, y algunas de esas cosas pues, efectivamente van a ser estos temas de la paz. También hay que ver si puede tener una postura muy, muy hostil en Latinoamérica. Es decir, porque... ¿Con quién? A ver, eso es un tema que está muy candente aquí. Y más, claro, y más teniendo en cuenta que si su mensaje es receptivo en los hispanos de Estados Unidos, no creo que quiera ahora organizar un Zapati esto, para que todo el mundo vuelva a decir, mira, Trump, el de siempre, el patio trasero, los imperialistas y demás. O sea, que de alguna Juan forma... Antonio, déjame que te haga esta pregunta. ¿Por qué pelearse con América? Sería, por ejemplo, con Maduro. ¿Para qué? Si Maduro le está vendiendo el petróleo, ningún problema. Pero digo que yo creo que intentará tener una postura amable, manteniendo siempre el control de los intereses norteamericanos, pero una postura amable. Claro. ¿Para qué abrir frentes de conflicto donde no lo hay? Exactamente. Entonces yo creo, y de la misma forma, al final, una vez resuelto el tema en Europa, dirá, que lo paguen los europeos y yo me quito de este otro gasto. Es decir, es que yo creo que... ¿Con Israel? Primero digo el tema Europa y acabo el tema Europa y luego digo Israel. En Europa, aquí ha entrado una especie de pánico. Yo me estoy divirtiendo mucho en las últimas horas, porque de verdad, yo pues seguramente a lo mejor no hubiera votado por Trump si yo fuera norteamericano, no lo sé, hay que vivir allí, ¿no? Para eso, ¿no? Pero, es decir, yo después de ver lo que estoy viendo en estas 24 horas, tengo una alegría encima de ver a toda la panda de gusanos de la castuza política europea arrastrarse de forma miserable para ver si le mando un mensaje a Trump y me perdona, porque todos apostaron por Harris. Toda la Unión Europea apostó al caballo perdedor, lo cual indica la inteligencia política que tiene toda esta clase política europea. Entonces, claro, ¿cómo? Los medios de prensa, ¿no? Bueno, ahora va a decir eso. Entonces, ojo. Y ahora, y luego, efectivamente, lo que tienes que ver por las televisiones. De verdad. Es decir, las lágrimas rezuman por todos los televisores. Toda una caterva de vagancios y vagabundos intelectuales que no han logrado entender cómo el pueblo norteamericano ha votado al fascismo, ha votado al racismo, la xenofobia, el machismo, o sea, toda la retaíla Harris, mintiendo descaradamente con que Trump ha sido condenado 91 veces en los tribunales. No, vamos a ver, si estuviera condenado ni siquiera, seguramente no se hubiera podido ni presentar. Es decir, en vez de decir, oye, ¿por qué han perseguido tanto a este tipo para que se presente? Pues no, dicen que es que ha sido condenado. Pero así con todo, ¿no? Con todo. Nadie es capaz de hacer un análisis de por qué la clase trabajadora vota a Trump. Porque esa es la cuestión. Es decir, ¿en qué piensa la clase política española? El gobierno del señor Sánchez, el más de izquierda de todo el mundo, por ejemplo, en España, el del desastre de Valencia, solo en compañía de otros.
el del desastre de Valencia. Es decir, ese gobierno no ha sido capaz de analizar por qué la gente está votando a Trump. Porque a lo mejor no todos son méritos de Trump, y a lo mejor hay mucho de mérito de los demás. Como los trabajadores votan a Le Pen en Francia, ¿no? Claro. Es decir, ¿y por qué una parte de los jóvenes decide votar a Trump? ¿Por qué una parte de los jóvenes? Y entonces aquí lo que vemos es, pues tal artista ha dicho que se va hacia Estados Unidos. O sea, quiere decir, tal ricachón, viviendo de la mamandurria de la industria del ocio capitalista norteamericano, se va de Estados Unidos. Pues que se vaya, pero que se vaya para siempre, muy lejos, sobre todo que no vaya a Rusia, que allí voy yo, que no vaya a Rusia. Que se vaya muy lejos, hombre. En definitiva, que se vayan a la mierda, porque ya estamos hartos de ellos. Lo que está pasando en España es muy dramático para tener que seguirlos aguantando. Lo que está pasando en Europa es un desastre, para tenerlo que seguir aguantando. Y encima tienes que escucharles, cómo han votado al señor Trump. No entienden nada. En definitiva, me queda lo de Israel. Y ya acabo y le dejo la palabra. Quiero hacerte una introducción con lo de Israel. Sí. Termina, por favor, termina. No, yo ya iba a tocar lo de Israel. Mira, Trump, uno piensa que ese genocidio, tengo entendido que en la vez que lo vino a ver Netanyahu allí a Mar-a-Lago hace un mes y medio, 2, no recuerdo, cuando fue a la reunión de las Naciones Unidas, Trump le habría dicho, termina el trabajo antes del 20 de enero, lo que tengas que hacer antes del 20 de enero. Yo después no quiero que el titular de la masacre siga ocupando el lugar. Creo que textualmente fue, toma tu victoria y acaba la matanza. Ahí está, algo así. No me animaba a decir tan... Sí, exactamente. Recordando que Trump fue el que reconoció que trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv allí a Jerusalén, fue el que les reconoció los Altos de Golán, el que les rompió el acuerdo nuclear con Irán, que él mismo reconoció que fue un error. Tengo entendido que no públicamente, pero que fue un error, o fue algo provocado por el lobby judío de Estados Unidos sin necesidad que no le trajo ningún beneficio a Estados Unidos, en definitiva, esa rotura de ese acuerdo con Irán. Fue el que les dio los acuerdos de Abraham. O sea, no es un enemigo de los judíos israelíes, no es amante de los palestinos, pero que ese tema... Entonces, ¿qué va a pasar con el genocidio? Tengo entendido que los palestinos tienen expectativas, ¿no? Con que esto... A ver, yo creo que él tendrá que hacerse un planteamiento de o me retiro totalmente a Oriente Medio y ya lo doy por perdido, totalmente, o intento mantener una posición que de alguna manera me permita estar ahí, con menos influencia posiblemente de la que tenía hace 30 años los Estados Unidos, pero al menos algo. Es decir, por ejemplo, el petróleo iraní ayuda a que no se disparen los precios del petróleo. Imagínate, si cierran el estrecho de Hormuz. Efectivamente, él tiene ahí un país que de alguna forma lo necesita, que es Arabia Saudita. Claro, si quiere, en estos momentos, si quiere de alguna forma restaurar, en parte al menos, las relaciones con Arabia Saudita, tiene que conceder algo. Tiene que presionar a Israel necesariamente. Sí, darle una opción. Claro, hay que decir que gracias a Dios parece que el yerno está desaparecido. Eso dicen. Yo espero que esté en algún caldero del infierno, pero no, parece que no, el otro día estaba ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma tienen que llegar a una entente para decir, si quiero tener algún papel en Oriente Medio, a Israel hay que pararle los pies de alguna manera. Entonces, yo creo que algo habrá, algo tendrá que hacer. No sé el qué. Teniendo en cuenta que no es un enemigo de Israel, pero claro, algo tendrá que hacer. Pues empiezo por Rusia, efectivamente. Yo creo que, además, ideológicamente, no olvidemos además que hay un elemento, primero, ideológico
Trump estaría en la línea, digamos, de Putin, desde el punto de vista conservador, de valores tradicionales, la familia, la religión, etcétera, etcétera. No olvidemos que él tiene un gran aliado en esta Europa desquiciada, uno de los pocos que mantiene la cabeza, es Víctor Orbán. Y Víctor Orbán ha ido allí a la campaña, ha ido a hablar con él, ha tratado temas sobre Europa y ha pactado algo. No sabemos el qué. Pero ya ha dicho que se vienen cosas gordas. Y todavía es presidente de facto de la Unión Europea hasta 31 de diciembre. Hasta diciembre. Están reunidos en Hungría, ¿no? Ojo, ya ahí que estén los europeos, y luego entro en eso, muertos de miedo, en modo pánico ahora mismo, todos corriendo. Los líderes europeos. Tiene a Víctor Orbán. Que no olvidemos, hay una, digamos, una conexión ideológica entre Trump, Víctor Orbán y Putin. Es decir, son la misma línea de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y defienden más o menos los mismos valores. Con lo cual, le es mucho más fácil a Trump ponerse a dialogar con Putin. Ya digo, tiene la ventaja de decir, no, si es que, señores, yo no solo no he empezado guerra, sino que miren el desastre que ha hecho Biden. La culpa de esto es de Biden y del loco de Zelensky. Y del loco de Biden que lo ha apoyado. Y nos ha llevado aquí casi una guerra nuclear. Entonces, se puede presentar como, y a lo mejor Putin le deja, en ese sentido, como el pacificador, cosa que a mí me encantaría, porque tiene mucho ego. Es decir, con lo cual, todo lo que sea narcisismo, ego y tal, él, vamos. Entonces, mira, hacemos un acuerdo serio y tú te apuntas la medalla, te cuelgas la medalla diciendo que soy el pacificador y yo te aplaudo, pero alejamos Ucrania de tal manera que ya no sea un problema, o por lo menos un problema menor. No, es decir, Fernando, va a ser cuando las tropas rusas lleguen al Dnieper, podemos decir, bueno, Rusia ya ha sido derrotada, llega la paz. Claro. Efectivamente. Bueno. Y él se presenta, y ya digo, y a él, además, de hecho, la conexión, esa política que tiene, es lo que hubiera querido, si le hubieran dejado, es poder sacar a los rusos de su, digamos, entente con los chinos, claro. y que por lo menos cuando vengan las vacas gordas, cuando empiecen a zurrarle fuerte a los chinos, los norteamericanos, que Rusia hubiera sido más o menos neutral. Es decir, vale, sí, le podría dar un poco de gas y de tal, pero un poco más. Eso es lo que hubiera querido. Eso evidentemente ya no es posible. Pero lo que sí puedo hacer es por lo menos restablecer una especie de condominio europeo, de tal manera que se quiten las sanciones contra Rusia, al mismo tiempo se va a establecer, bueno, una mejor relación, sin que todavía sea algo, digamos, pues eso, muy estrecho, pero sí que puede encauzar la cosa. Y el tema de Ucrania, le digo, le importa un pimiento. Zelensky es un tipo que está acabado, eso lo sabemos todos, es decir, no tiene, vamos, tiene menos futuro. Y que seguramente acabará, pues eso, bajo tierra, no muy tardar, porque ya no le sirve a nadie. Ya no le sirve a nadie, quiero decir, y es un estorbo cada vez mayor. Por eso está en modo pánico, mandándole felicitaciones a Trump, después de la famosa entrevista que tuvo en la última vez que fue, que aquello fue gélido, no. Lo siguiente, vamos, es decir, con un Trump que lo recibió en el último minuto, por casi obligado y bueno, con unas caras de pocos amigos y una tensión que había entre ambos cuando salieron allá a posar y a hacerse la foto y tal, y hacer alguna declaración tremenda. Entonces, para él y para sus proyectos, el tema de Ucrania es un estorbo, hay que quitárselo de encima, ella tiene el control sobre Europa, es decir, no lo va a freír a aranceles. No va a freír aranceles, no solo a los europeos, a los chinos, a mucha gente. Pero él ya no está por esa labor. Y entre otras cosas, por eso, porque va a seguir sacando tajada de Europa vía aranceles, vía machacar también con el tema de, bueno, a ver, con el tema de las ventas de armamento, eso se va a incrementar, porque por eso está diciendo, o se rumorea, que a lo mejor los europeos tienen que poner en los presupuestos de defensa al 3%, vamos, que tienen que tener un gasto de defensa en el 3% del PIB, no el 2%, que por ejemplo España no lo alcanza, en fin, bueno, ya veríamos, eso sería, en fin, tremendo. Y por eso yo creo que en el tema Rusia
él está bastante dispuesto a hacer muchas concesiones con tal de que le dé Putin una salida honorable, digamos. Y él además puede justificarlo diciendo, a ver, yo he venido aquí a enderezar lo que Biden destruyó, el desastre que montó, y una Rusia que por culpa de Biden, o sea, que se va a quedar con media Ucrania, y yo, mira, al final los he podido parar de una forma con menor gasto y tal, porque me he puesto a negociar con Putin y tal, no sé qué, y al final pues te cuenta una historia y ya queda la cosa estupenda. Es decir, y ya está. Y lo vende perfectamente. Tema de Oriente Medio. O bueno, tema de Europa, primero. A Europa, Europa por eso están en modo pánico, porque no olvidemos, quitando Orbán y alguno más, Fico también ha saludado con cierta euforia la llegada de Trump, ¿no? Claro, por lo menos con Trump será más difícil que le hagan un nuevo atentado, ¿no? Que la Unión Europea intente cargárselo de nuevo. Ya sabemos que la Unión Europea es una organización mafiosa y criminal, y esto ya está aprobado, o sea, esto no es ninguna novedad. Y toda esa caterva, como bien decía Juan Antonio, de burócratas de alto nivel de la Unión Europea que están aquí parasitando a todos los países y haciendo lo que les da la gana, que se han convertido en una especie de gobierno europeo de facto. Con una Comisión Europea y una von der Leyen globalista, bueno, con todos estos globalistas locos, chiflados, esto se va a estar temblando de miedo, claro, porque van a tener que, porque eso, como ya están haciendo, regular y empezar a doblar el espinazo y decir lo que usted quiera, señor Trump, porque si no, se los carga, porque son todos unos mindundis. Es decir, ¿pero tú no crees que pasa eso, Fernando, que ya esos líderes son impresentables? Que ya están demasiado comprometidos con toda la mala, que la historia los barrerá, quiero decir, antes sí, rápidamente, ¿no? Eso está claro, la historia los barrerá. Lo que pasa es que hay mucho chiflado aquí que puede actuar por libre. Caso de los bálticos, especialmente, aunque son unos pintamonas y en general obedecen a Estados Unidos, pero algún chiflado, o los polacos, es decir, los nórdicos últimamente están también fatal de la cabeza, es decir, algún chiflado de estos puede ir, y sobre todo, ojo, no olvidemos, por impulso de los británicos. Es decir, los británicos perfectamente pueden manipular a alguno de estos chiflados, bueno, los británicos tampoco que estén muy cuerdos, y les digan, oye, que como lo que yo quiero es que la guerra en Europa continúe, provocar, hacer alguna cosa. Ojo, que estos meses van a ser muy peligrosos. De hecho, hoy o ayer, no estoy seguro, pero vamos, ayer como a más tardar, ha habido un ataque muy serio. Otra cosa es, ya veremos, bueno, que ahora esté tapado por otros eventos, pero ha habido un ataque muy serio. Un ataque a la flota del Caspio. No estamos hablando de un ataque a Belgorod, que está ahí al lado de la frontera. Un ataque a la flota del Caspio. Y de hecho hay imágenes de, no sé si al final será verdad o no, que han acertado a dos embarcaciones, o no, pero en cualquier caso, tanto se han acertado como si no, este ataque con drones, y claro, todo el mundo dice, ojo, esto no lo puede haber hecho cualquiera, y los ucranianos, ¿desde qué van a disparar? ¿Un dron desde tan lejos? No. Aquí hay gato encerrado. Y desde luego participación occidental seguro. Digo, ojo, porque de estas provocaciones pueden salir gordas. Y es preocupante que hayan atacado a la flota del Caspio, porque si nos ponemos, a ver, es que Ucrania está muy lejos del Caspio. Relativamente, pero vamos, no es es ya un ataque en profundidad. Es ya un ataque en profundidad. Es decir, han intentado sabotear, han intentado, digamos, provocar a los rusos con un ataque en profundidad hecho por la OTAN. Pero son drones. Ucrania. Pero son drones de poca capacidad. Ya, efectivamente, pero. Pero ya hay una intención, ¿no? No es tanto lo que vayan a destruir o no, porque no van a destruir mucho, pero ya es la provocación, ¿no? De estos drones y tal. Es decir, ojo, que muchos de estos chiflados pueden liarla y muy gorda, independientemente o justamente porque ahí lo tenemos, justamente porque como Trump puede querer, pues eso, una pacificación más o menos del tema de Ucrania, para evitarlo, algún chiflado de estos, y especialmente los británicos, pueden provocar algo. Pueden provocar algo. Pero o sea, mira, ojo, cuidado. Pero mira, hay un detalle que nos indica que lo que yo creo que es un mensaje a Moscú. Lo saca Financial Times aduciendo a fuentes no confirmadas, ¿no?
que se estaría negociando el levantamiento de las sanciones a Rusia. Claro. ¿No? Es decir, ¿eso qué es? Eso es un mensaje que le está diciendo, estamos dispuestos a negociar todo. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo y convencido de que... Es decir, de alguna forma, Trump, la presidenta norteamericana, lo que va a querer es darle un punto final salvando la cara. Salvando la cara de Estados Unidos. Salvando la cara de Estados Unidos. No la de Europa, y ni siquiera No. Europa va a pagar los platos, pero vamos bien. Es decir, claro, Trump quiere presentarse como el pacificador y pues se hará y presionará para que se le hagan las concesiones que sean necesarias y que se haga de tal forma que él, que efectivamente Estados Unidos pueda salvar la cara. Se cuelgue la medalla y pueda decir que yo, fíjate, he hablado con Putin, lo he resuelto y tal, no sé qué, pues vale. Y Putin seguramente le dejará que se cuelgue la medalla, porque le da igual. Quiero decir, pues vale, si te quieres colgar la medalla, oye. Conseguido los objetivos estratégicos que se pongan. Efectivamente, a nada, oye. ¿Que eres el pacificador? Pues venga. A partir de ahora eres Trump el pacificador, te llamamos así. No hay problema. Pero siempre hace una cosa y es, y esto ya que para todos los espectadores, hasta el 20 de enero hay 2 meses muy peligrosos, 3 meses muy peligrosos. Muy peligrosos. Sí. Porque las provocaciones de otros actores pueden ser muy importantes y claro, eso puede acabar rompiendo cualquier lógica que pueda tener en un momento determinado la Casa Blanca. Pero me dicen, por lo que me dicen en Washington, si hay locuras y provocaciones vendría al lado europeo. Estados Unidos, Jack Sullivan, por ejemplo, ya tiene asegurado un nuevo trabajo en un think tank importante. O sea, en Estados Unidos los neocons están buscando trabajo, o ya lo tienen, o están viendo qué opciones van a manejar. Ya están en otra opción. Ya han abandonado la gestión. Es más, fíjate, Ariel, yo creo que cuando... pero los peligrosos son los europeos, ¿no? Cuando el Estado profundo norteamericano decidió quitarse encima a Victoria Nuland, porque se la quitaron de encima, es porque ya preveían que iba a haber que cambiar de traje. Así es. Esta es la clave. Y el Estado profundo... Ha llegado el momento, ahora toca cambiar de traje. Lógicamente, aquí van a rodar algunas cabezas. ¿Por qué? Porque está el sentido de Trump de querer vengarse de las muchas que le han hecho. Está el sentido de Elon Musk de querer vengarse de algunas que le han hecho. Está el sentido de Robert Kennedy de querer... También. Como eran cosas de familia. Claro, es decir, aquí hay muchas cuentas pendientes que... Efectivamente, muchas facturas que pasar. Y entonces la que se ha hecho trillonaria, me lo confirmaron también hace pocos días, es la señora Nancy Pelosi, la demócrata, ex presidenta de la Cámara de Representantes, presidenta, es la nueva as de las finanzas y de la bolsa de los Estados Unidos. Ella y su marido. Claro, sí. Bueno. Oye, lo que vale darse un paseíto por Taiwán. Sí. Oye, eso vamos a hablar ahora. Pero un dato que me apareció en un video. Mira. Esto es interesante. Explica, Ariel. En los últimos 50 años, en los últimos 50 años, de cabezas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 38 años han sido judíos. ¿Qué será? ¿Un amor especial por el dinero tiene esta gente? Y no estamos haciendo antisemitismo ni complotismo, estamos dando un dato que está en la... De 50 años, 38 años han sido judíos los que han ocupado la presidencia de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central, la emisión de monedas, que es una entidad privada. Pero vuelvo al tema este. Yo temo más hoy por los locos europeos, que además recordemos que siempre fueron locos, ¿no? Siempre, los alemanes, los franceses, siempre fueron locos. Que puedan hacer alguna locura de último momento, yo la creo poco probable, más allá de algo puntual, no lo sé cómo. No se atreven ya, Porque, a ver, es una clase política muy cobarde. O sea, durante la Guerra Fría, oye, hubo un líder francés que le echó muchas narices. Oye, se llamaba De Gaulle.
y restableció las relaciones con la Unión Soviética y sacó a Francia de la OTAN. Es decir, ese tipo del sistema militar, de esta militar de la OTAN. Sí. Ese tipo de personaje ahora mismo no existe ya. Con lo cual, es decir, ¿quién se va a atrever a qué? Pero si son una pandilla de impresentables. Sí, sí. Y son unos mierdecillas, perdonad por la expresión. No, es que es así. Es decir, entonces, ¿quién se va a atrever? Es decir, si lo hacen, lo harán a la chita callando, dándole a Zelensky el arma para que la tire, que nadie se entere. Es decir, bueno, pero eso se lo autorizó el Parlamento Europeo, ¿no? Por absoluta mayoría. Es que ahí tenemos... El Parlamento Europeo no es nada. No tiene ningún poder legislativo, no es nada. Es un chiringuito donde una pandilla de vividores nos sacan el dinero. Pero Juan Antonio, la izquierda también, la izquierda francesa, la de Mélenchon, no lo votó, pero en el momento de votar se fue. En vez de votar en contra, que era lo que había que hacer. Pero es que, a ver, lamentable. La izquierda europea, salvando honrosas excepciones, está en una crisis terminal, de verdad. En una crisis, esto se acabó. O se hace un replanteamiento de cuál es su situación en el mundo político, de cuál es su situación, su digamos, doctrina ideológica para el siglo XXI, se hace una especie de reconstrucción, o la izquierda europea, por favor, es que es una cosa, es que no quiero hacer un repaso porque nos tiramos todo el programa. Sí, es una cosa bastante lamentable. A ver, yo voy más allá. Es impresentable. Yo voy más allá. Es decir, yo parto de la base que en Europa ya no existe izquierda. Claro, esto que vemos ahora, la izquierda woke, esta progre, esto no es izquierda. Estos son... El Partido Americano. Y sus políticas son liberales. O sea, estos tíos no son de izquierdas. Ni lo son los verdes. Ni lo son. No. Vamos a ver. Estos son, bueno, una especie de liberales progres y poco más. Es decir, no. Pues excepciones, pues su socialdemócrata Fico, Sarah Wagenknecht en Alemania, sí, pero son excepciones, ¿sabes? Es decir, con una gota de agua en un océano de impresentables. Bueno, vuelvo a un tema que no quiero que nos olvidemos. China. Dicen que los chinos están contentos, que Xi Jinping votó a Trump. Bueno, yo creo que no votó a ninguno, ¿eh? A ver, no. Xi Jinping sabe perfectamente que esté Trump o que estuviera Kamala Harris o quien sea, da igual, todos tienen muy claro que aunque vaya, yo pongo más énfasis en el tema de, por ejemplo, de Europa y de Ucrania, ir contra los rusos, los demócratas. Trump pone más énfasis a lo mejor en Oriente Medio, en el tema de Irán, pero hay un consenso generalizado de que hay que ir a por los chinos. Variarán las estrategias. Es decir, pues, a lo mejor... Bueno, pero una cosa es invadirlos y otra cosa es ponerle aranceles a sus productos. Claro, no. A ver, invadirlos no, tampoco son tan tontos por el momento. Quiero decir. No, pero ese era más o menos el plan... No, y sigue estando, ¿eh? O sea, lo de utilizar proxies para provocarlos, esto lo van a hacer. Veremos cuándo lo hacen. No tienen mucho tiempo porque se les acaba. Es decir, no pueden esperar 10 años porque dentro de 10 años ya no podrán hacer nada. Porque China será infinitamente superior a Estados Unidos en todos los campos. O sea, que tienen poco plazo. Por eso están hablando... A ver, hay un movimiento en Estados Unidos de rearme. Esto está clarísimo. Lo que pasa es que esto lleva tiempo y cuesta. Tanto desde el punto de vista nuclear, porque, como decíamos el otro día, es que lo de los Minuteman 3 ya es que no se caen de viejos. Eso no vamos. Es más probable que estallen en los silos a que lleguen a algún sitio. ¿No es verdad? Es decir, es que son de los años 50. Es decir, que aquello ya no va para más. De ahí que estén poniendo mucho dinero para un rearme nuclear, sobre todo desde el punto de vista de la calidad, más que de la cantidad. Y sabiendo que están por detrás de Rusia. Ojo, que tiene ahí una carrera gorda. China nos puede dar muchas sorpresas tecnológicamente hablando. Alguna ya la ha dado desde el punto de vista militar. Y ya digo, y van muy deprisa. Y además, encima, para muchas cosas, les pueden echar un cable los rusos en cuanto a cuestiones tecnológicas, etcétera. Porque ellos
Bueno, la tecnología rusa en temas de defensa es de las mejores del mundo, eso está claro, si no la mejor, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, los chinos vienen haciendo movimientos desde hace ya tiempo que van desde lo económico, desde la compra de oro, para fortalecer su economía con algo que les respalde, algo real. La venta, bueno, más que la venta, que también algo venden, pero más que la venta de bonos del tesoro, la no compra de los bonos del tesoro que han vencido. Es decir, les vencen unos bonos del tesoro este año, lo que sea y tal, y no los vuelven a comprar. Ya los dejan ahí y que los compren otros. Aunque también venden. Y eso llevan ya más de un año haciendo ese movimiento. Año y medio, 2 años. Y al mismo tiempo están diciendo, a ver, la gran potencia, Estados Unidos, ¿qué es? Una talassocracia, es decir, es una potencia marítima y su gran poder siempre ha sido el mar. Y dominando el mar es como han dominado las grandes rutas comerciales, etcétera, etcétera. Vale. China dice, bueno, está claro, eso lo van a utilizar contra mí de muchas maneras, militarmente y no solo militarmente, también comercialmente y tal. Si te montan un pollo en el estrecho de Malaca, a los chinos la van a pasar canutas, por ejemplo. Es decir, ¿y qué es lo que están haciendo? Intentar tener todos los suministros posibles por vía terrestre. Bien sean rusos, como el gas, el petróleo y tal, también en Asia Central, con el tema de Kazajstán petróleo, Turkmenistán gas, etcétera. Bien sean cereales, que los rusos les han vendido ya una cantidad tremenda y han hecho acuerdos para venderles más. Es decir, ellos saben perfectamente que por vía terrestre lo tienen garantizado. Su gran problema es su dependencia del Oriente Medio, por ejemplo, en temas de petróleo y gas. Que ahí sí, desde el estrecho de Hormuz hasta el estrecho de Malaca, tienen un montón de opciones los norteamericanos para fastidiar a los chinos. Y están llevando además una política de... Malasia en los BRICS, ¿no? Sí. A ver, los países ASEAN son claves y tanto chinos como rusos se les están cortejando, hablando así claramente, y tienen bastante buenas relaciones con ellos, con los países del sudeste asiático. Y además, fíjate que no es casualidad que ahora chinos y indios que estaban fatal en el tema de las fronteras, en el Tíbet y tal, aprovechando la cumbre de los BRICS, han llegado a un acuerdo, que es uno de los elementos fundamentales que también tocamos aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, China no quiere tener, o quiere tener el menor número de conflictos abiertos de todo tipo. Y mira, oye, esto vamos a empezar a resolverlo, vamos a dar el primer paso, desmilitarizamos esto, tal, no sé qué. Porque porque ya saben que les viene una muy gorda. Y eso, el Estado profundo norteamericano, los demócratas, Trump, los republicanos, todos lo tienen muy claro. Variarán en las estrategias, pero van a ir a por China porque es el gran rival. Sí, es quien les va a sustituir como gran potencia imperial. Pero tampoco puede ir muy drásticamente, mira. No, claro, por las relaciones comerciales. Si ahora los aranceles los suben excesivamente en Estados Unidos, los sube excesivamente, lo que va a provocar es que todos los productos chinos, que Estados Unidos depende de ellos, van a subir de precio. Y cuando suben los productos, sube la inflación. De precios en Estados Unidos, un aumento de la inflación, y ya estamos otra vez. Y por lo tanto va a tener que endeudarse más todavía. Si Trump no quiere hacer eso, tendrá que llegar a algún entente con los chinos, de alguna forma. Y yo creo que, aunque sea de forma económica, va a volver a intentar vender la moto de que él ha logrado evitar la guerra comercial con China, que ha puesto unos aranceles para lo que sea, pero tendrá que mantener la interacción. Porque al final, es que esto, balancearlo todo es muy difícil. Mira, ¿a quién va a recibir, qué líder extranjero va a ser el primero en ser recibido por Trump? El primer ministro de Japón. ¿Por qué? Porque Japón necesita cash, necesita dinero para mantener su moneda. ¿Y cómo lo está haciendo ahora mismo? Con deuda y vendiendo por bonos norteamericanos. Japón es ahora mismo el país con más deuda norteamericana. Sí. Entonces, es decir, claro, el primer ministro japonés lo que quiere decir que hay de lo mío, porque yo necesito dinero. Entonces, de alguna manera,
Trump va a tener que jugar con todas estas piezas y no va a poder abrir todos los frentes porque entonces va a ser imposible. Entonces, efectivamente. Con su mentalidad proteccionista, el presidente va a intentar poner aranceles, sobre todo en algunas cosas, es decir, mantendrá la tensión con China, con el asunto, pero también tendrá que hacer de alguna forma algún tipo de entendimiento. Y China, yo sé lo que en principio le va a exigir. No me toquéis más la nariz con el tema de Taiwán. Taiwán es China. Y ya está. Yo creo que eso va a haber, ya digo, con tácticas distintas, con incluso estrategias distintas y tal, pero hay una línea de continuidad que empieza fundamentalmente con Obama. No olvidemos que hace el famoso giro hacia el pivote asiático y tal, es Obama el que empieza a liar. Y a partir de ahí hay un increchendo. Es decir, empieza Obama, llega luego Trump y ya pasa a los aranceles. Obama había hecho otras cosas, pero no había empezado en plan duro. Y luego viene Biden ya con las sanciones a las tecnológicas, tal. Pero Fernando, Obama, no lo paran. Estamos hablando de hace 16 años. Sí. Pero quiero decir, la línea de ataque a China ha continuado. Con Obama, con Trump, con Biden. Escúchame, esa estrategia en 16 años ha fracasado. Ya lo sé. Es que son muy burros. No aprenden. No aprenden, es que son muy burros. Hombre, al final alguien tiene que decir, no podemos seguir llegando, pues hemos fracasado. Tendrá que cambiar la forma. Tendrá que buscar otra táctica. De hecho, el rearme ahora mismo en torno a los famosos 2 cinturones de defensa de islas, ¿no? Desde de Estados Unidos es brutal, desde Filipinas a la isla de Guam, a otra isla que era de la época de la Segunda Guerra Mundial, que están rehaciendo un aeropuerto y tal. La remilitarización de Estados Unidos en la región es brutal. ¿Para qué? Porque los neocons y los chalados de Washington pensaban que al final hay que ir a la guerra con China. Pero es que yo creo que después de 16 años deberían darse cuenta que a lo mejor en vez de ir a la guerra con China habrá que hacerse otro planteamiento. Porque ir a la guerra déjame ser el abogado del diablo, Juan Antonio. Eso va en contra de la genética de los anglosajones. Ellos van a la pelea. Yo entiendo que sería lo lógico, pero mira, llevaron a Putin ya no a los brazos de China, sino a la cama de China. Que era, Putin no quería y lo llevaron y lo empujaron, Bersinski se los dijo, Kissinger se los dijo, y sin embargo, ahora, lo lógico sería eso, pero tú crees ir a la pelea, pero cuando tú haces un planteamiento de ir a la pelea, tienes que tener claro que hay grandes posibilidades de poder ganar la pelea, porque si no, está perdida. Pero Juan Antonio. Entonces, es decir, yo creo que, y aquí vuelvo a que quien tome las decisiones va a tener, digamos, una actitud racional. Es decir, claro, si tratamos con locos o con dementes como Biden, pues evidente, o Nuland, pues, claro, es decir, Bolton, Elliot Abrams, Victoria Nuland, claro, vamos a la guerra, pero a la guerra mundial, es decir, pero yo quiero creer que al final habrá algún sector en la comunidad de inteligencia, en el Pentágono y demás, que aplique un mínimo de racionalidad y diga, durante 16 años nos hemos preparado para esto y ahora estamos más débiles que hace 16 años frente a China. Entre otras cosas, pues nos estamos agotando en otros frentes. Entonces, pero yo creo que efectivamente Trump justamente está, y desde el principio, en el primer mandato, ya lo hizo o lo intentó, buscar una solución, un acuerdo, una especie de convivencia con los rusos, porque quiere centrarse en China y no puede estar efectivamente en varios frentes. De hecho, él quiso irse de Siria y no le dejaron. Es decir, que Trump lo tiene claro que hay que ir a por China. Y si tengo que hacer un arreglo con los rusos y con los iraníes, lo hago con tal de ir a por los chinos. Pero escúchame, es que cuando Trump gobernaba, no había ocurrido febrero del 22. Ya. ¿Entiendes? Es decir, pensar ahora, no, ahora yo me hago amigo de Putin y ya los rusos ya se olvidan de todo, y los chinos se quedan ahí solos y me voy a por China. Eso no tiene ya ninguna lógica. Eso ya no tiene ninguna lógica. Es decir, entonces tienen un problema.
Muy gordo. Muy gordo. Y entonces, eso de ahora me voy a por China, ¿cómo vas a hacerlo? Es que no es China sola. Claro, es que, se ha montado en Eurasia una interrelación entre países y demás, que tú a eso de alegremente voy a por China, a ver, es que ya solo cuentas con Filipinas en la zona. Y además en toda esa zona está lleno de empresas. Eso lo ves tú. Está lleno de empresas norteamericanas. Claro, pero eso lo ves tú desde un punto de vista racional. Pero ahí les sacas a los norteamericanos el tema del destino manifiesto, de la chifladura que tienen, y claro, y que además, y que en última instancia, aunque tengan que tener, digamos, bajas económicas y de otro tipo, los norteamericanos o Estados Unidos, ese estado profundo y tal y demás, tienen muy claro que no están dispuestos a dejar de ser la primera potencia mundial hegemónica. Y eso lo van a defender como sea. Y la historia está llena de chaladuras y decisiones erróneas tomadas, digamos, con las vísceras y no con racionalmente. No es un tema de bajas económicas o de bajas físicas, es que es un tema de que pierdan la guerra. Sí. Claro, ya lo sé, pero que estos tipos piensan que no. Es decir, hay gente allí que le está diciendo que no, que se puede ganar. No, ha cambiado un poco. Yo creo que ha cambiado y tengo entendido que Trump ya avisó al Pentágono o a quien va a estar en el Pentágono que la Dirección de Operaciones Estratégicas, creo que se llama, la que tiene a su cargo las 800 bases, que vaya haciendo economías, que 800 bases en el mundo son demasiado caras y dispersas. Este parece ser una de las primeras órdenes o indicaciones que ya mandó para el Pentágono. Habrá que ver. En todo caso, todo ese esquema montado en los años 90, 2000, con los Bush y los Clinton y ese poderío, hoy está demostrado que va a llevar, ¿no? Sí, pero a ver, si yo en eso estoy de acuerdo con vosotros, que racionalmente eso está demostrado que ya no va a ningún sitio. Y tanto Kissinger como en su momento Brzezinski, ya desencantados de las tonterías que habían hecho, dijeron, no, mire usted, pacte con los chinos y con los rusos y repártanse el mundo. Dicho así coloquialmente. Porque no tiene sentido, ni tienen ustedes ya la capacidad ni la fuerza para enfrentarse a todos estos. Bueno, aún así lo hacen. Quiero decir, porque hay un elemento allí de racionalidad en la toma de decisiones. A ver, la historia está llena de ejemplos de chaladuras. Es decir, no, si fuera un imperialista que se pasea por los pasillos de la Casa Blanca, estaría pensando en un nuevo Yalta. Vamos a sentarnos y establecer unas nuevas reglas internacionales. Un nuevo consenso de Washington, o como quieran llamarlo, un nuevo tratado, una nueva Yalta. Porque si no, la hegemonía no la van a poder sostener a medio plazo. Pues es que, ¿y tú crees que Trump puede ser un Roosevelt? No. ¿Como estadista? No, como estadista. Él no. Simplemente es que él se deje llevar por alguien que tenga un planteamiento más racional y entonces le diga, señor presidente, va a pasar usted a la historia como Roosevelt. Y entonces él se hincha como un pavo, las plumas, y entonces claro, venga. La única esperanza. A ver, esto es tremendo, porque lo que estamos diciendo es que el futuro de la humanidad al final se resuelve en rellenar el ego de un tipo. pero es que es así. Hemos llegado a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, yo creo que al final si alguien logra encauzarle en esa dirección, pues a lo mejor se puede ir hacia un nuevo Yalta, que a lo mejor no es lo mejor que podía ocurrirle al mundo, ¿no? Pero que yo creo que hemos llegado a un punto en los últimos meses en el cual el primer objetivo de todo es desescalar y evitar que se llegue a un enfrentamiento nuclear. Porque, vamos, ahí está el reloj famoso de los científicos atómicos, ¿no? Sí, que también va acercándose, la agujita va acercándose cada vez más a ese punto ya de peligro máximo. Y es que es verdad. Es decir, y entonces, no, a ver, pero sí que los rusos ya lo han dicho. Es decir, quien se informa por los medios habituales es consciente, pero esta es la realidad. Entonces, los rusos lo llevan diciendo ya, no sé, 200.000 veces. Señores, que si siguen ustedes por este camino de escalar, de enfrentarse con los rusos, con los chinos, tal, acabamos en una guerra nuclear. Si es que no sean tontos, vamos a hablar y a buscar fórmulas, porque si no, estamos ya en una situación peligrosísima. En el tema de Ucrania, ya se ha escalado tanto
que la situación es muy peligrosa. Pero Fernando, yo creo que eso lo hablamos nosotros aquí, los tres, y a lo largo de varias ocasiones, hace un mes ese peligro. Yo creo que, me parece, pero puedo estar equivocado, que el triunfo contundente de Trump y que no dio lugar a discusión, que esto, llegamos a pensar en un momento que esto pudiera terminar en la Corte Suprema y un mes sin gobierno, ya ganó él. Y este hombre no creo que opte por la opción de acentuar la escalada. Y esto ha pinchado a todos. Yo creo que así como los neoconservadores, que en su gran mayoría son adictos al Partido Demócrata, la gran mayoría de los neoconservadores de los Estados Unidos son del equipo de los Clinton y demás, eso ya están buscando trabajo. Ya están buscando trabajo. La familia Cheney ha apoyado a Harris. Exactamente. Pero no olvidemos que siguen teniendo, o sea, los neocon, digamos, públicos, es decir, los que conocemos todos y tal, eso sí. Pero los del Estado profundo, esos siguen estando. Y esos se le van a imponer muchas agendas. No sé cuáles. No es la sensación que hay en Washington. En Washington hay sensación de desbandada. Por ejemplo, el complejo militar. Mira, el complejo militar industrial. El complejo militar industrial lo único que tiene que conseguir es que Trump siga manteniendo unos presupuestos de defensa. Vale, no van a aumentar, no va a haber guerra, pero que mantengan los presupuestos. Es decir, que ellos sigan haciendo gasto. Si ellos sigan hacer algo, una escalada de ese tipo, sería desafiarlo a Trump, que no creo que en Estados Unidos haya nadie en Washington con las ganas de hacerle. No, ahora la caída de... Ganas sí. El hundimiento moral. Ganas sí. Posibilidades es otra cosa, pero ganas sí. El hundimiento moral que tienen que tener ahora, pues esos neocons, globalistas y demás, debe ser muy importante, ¿no? Y entonces, hasta que se logren recuperar de alguna forma, va a pasar un tiempo. Entonces, si en ese tiempo se logra desescalar y evitar a la catombe que íbamos de cabeza, pues mira, es decir, habrá que darlo por bueno. Yo es la única, ya digo, que sí, no, está claro, pero es una esperanza y por lo demás, ya, viendo cómo han echado espuma por la boca todos los globalistas patrios en Europa, pues yo, vamos, es decir, llevo un día riéndome a mansalva. O sea, bueno, la buena noticia es que hay una persona que ya consiguió trabajo, que no recuerdo cómo se llama esta señora, Jordan Katl, que era una asesora estratégica de Netanyahu, el gobierno de Israel, o sea, una guerrera de verdad, ahora ha pasado a ser la jefa de la censura dentro de Facebook. O sea, va a parte de encargarse, se va a encargar de la libertad de expresión, de la libertad de todo, de todas las libertades. Esta chica tan maravillosa, importante asesora de Netanyahu y del genocidio y demás, ahora trabaja. Bueno, recordemos que el amigo Mark Zuckerberg también es judío y de doble nacionalidad, creo. Entonces, que ya hay gente que está buscando. Es más, un amigo mío ya consiguió trabajo desde Washington. Pero fíjate, Mark Zuckerberg previamente es uno de los que está en la lista de los que con los que hay que saldar cuentas. Y ahí es personal, ese es lo más. Además, ¿te acuerdas cuando sacó la carta diciendo me engañaron con lo de la epidemia? Yo no sabía. Es decir, Mark Zuckerberg, primero, hombre, yo a estas alturas de la vida, la verdad es que no sé cómo todavía hay gente que sigue dentro de Facebook, ¿no? Pero bueno. Bueno, en los Estados Unidos es la red social más extendida. No así en Europa, pero así en Estados Unidos. Pero ya te digo, es decir, este es uno de los que están en la lista. Claro. Pero aquí ya, más allá de cuestiones políticas y demás, es decir, ya es una cuestión personal entre Elon Musk y Zuckerberg. Entonces, pues eso va a ser una batalla. Eso va a ser Bill Gates también, me parece, ¿no? Bueno, Bill Gates puso 50 millones para Kamala los últimos días. Sí. No, hombre. Si es ¿qué tal? Sí. Si es que, a ver, los mayores financiadores de Kamala Harris han sido toda esta caterva de personajes. Las tecnológicas. Microsoft, Google, es decir, Bill Gates, Meta, que han sido todos estos. Es decir, entonces, bueno, pues... Que no olvidemos, son los que en general le han hecho todo tipo de zancadillas a Elon Musk, que es su competidor en todos los ámbitos, desde el espacio hasta la defensa, pasando por los temas de, digamos, de Twitter, redes sociales, etcétera. Es decir,
es que Elon Musk ahí hay una compite con ellos y ellos con él. Claro, allí va a haber una guerra importante, va a ser curiosa. Yo creo que Trump se va a concentrar en cuestiones internas, en dejar su legado, dejar probablemente a alguno de sus hijos el camino, me parece que por lo que están diciendo, pero esto recién empieza, y lo externo lo va a resolver y va a ir como hace cualquier empresario. Ojalá. ¿Quién es el fuerte acá? ¿Quién gana? Gana Putin, arreglemos con Putin. Nada de ideología. Y así gano yo también, y ya está. Y así gano yo también. Y diré para mercado interno que yo logré que el otro se pusiera, aceptara mis condiciones. Veremos también, ya digo, si le dejan, porque ya vimos lo que pasó en el primer mandato. No le dejaron hacer prácticamente nada. Aquí se supone que se ha rodado ya en un equipo. El hecho de que Vance sea el vicepresidente, que es un tipo ya más, digamos, con más luces, ¿no? Y que es una criatura de Trump. Es decir, que ha crecido políticamente y fue senador gracias a la ayuda de Trump. O sea, es un hijo suyo, político. Thiel, ¿no? Y de Peter Thiel, el dueño de la empresa. Claro. Entonces, a partir de ahí, ya se ha generado un equipo, una serie de alianzas, ha tejido un grupo y bueno, claro, esto ya en principio va a ser más serio. Es decir, porque hay mucha gente joven. Lo que pasa es que ojo, porque son personalidades fuertes y distintas, Tú imagínate sentados allí un Kennedy, un Elon Musk, una Tulsi Gabbard, un Trump, el general Flynn. Para filmarlo. Es decir, que eso puede ser. Es decir, yo tengo la impresión. Menos aburrido, cualquier cosa. Sí, pero yo creo, no sé, puedo estar equivocado. Hay una sensación también en Washington de que lo de Kennedy, lo mismo lo de Elon Musk va a ser medio anecdótico en el gobierno. Él va a ser el gestor de la política. No, eso sí. Él va a ser, él y sus Twitter, no sé, él va a ser, y tiene muy claro que va a dedicar la mayor parte de su esfuerzo a la política interna, a saldar deudas, que como decíamos, lo tiene que hacer en los 2 primeros años, cuando después ya será un pato cojo, con más de 80 años en su vida. Dicen que de salud está bien, pero no tan bien. Entonces tiene 2 años para saldar cuentas, dejar su legado y eventualmente abrirle el camino a alguno de sus hijos. Alguien menciona incluso a la bella Ivanka. Alguien menciona eso. Puede ser. Pero afuera va a resolver por lo fácil. ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganó? Ganó Rusia. Vamos con Rusia. Esto es así. Son empresarios y van a donde se abrazan del ganador. A él no le gustan los perdedores, o sea que no va a ir con ningún perdedor. Esto es está en su genética. Entonces va a ir con los ganadores. Y Xi Jinping, bueno, no es tan malo. Nos comemos un arrocito con Xi Jinping y arreglamos las cosas. Porque además, por otro lado, las empresas le van a decir, pero usted no puede aplicar el 2000%, como dijo, a los coches europeos, a los coches chinos. Porque... Ahora bien, lo que por desgracia, yo digo porque Juan Antonio y yo estamos en Europa, lo que hay un consenso universal es que Europa se la van a cargar, pase lo que pase. Es decir, aquí no nos salva nada. Es decir, da igual, ni Trump ni los marcianos. Es decir, lo de Europa no tiene ya... ¿A quién nombra embajador en cada uno de esos países, sobre todo en Gran Bretaña? Pero teniendo en cuenta el desastre, o sea, que haces un repaso por Francia, por Alemania, por España, por Italia, bueno, y aquello es, o sea, devastación. ¿Te puedes imaginar a raudales. Que le puede tener Trump a la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, ¿no? A Anabela, el respeto. Eso le debe encantar hablar con ella. Bueno, a ver, sí que tenemos una Alemania, tenemos ahora mismo una Alemania sin rumbo, bueno, sí, es decir, en caída libre. Mira, posiblemente en enero se va a producir la moción de confianza de Scholz. Su gobierno está ya descoyuntado, con lo cual en enero se tiene que producir la moción de confianza y de ahí a elecciones. Trump ya no se va a reunir ni con Scholz ni con la Ana Elena son cadáveres políticos ya. Que hagan lo que quieran. El gobierno de ocupación en Alemania ya ha caído, es decir, ya no sirve para nada. Macron es el primero que se ha arrastrado rápidamente siempre lo hace.
Me dice que ya nadie le da bola a Macron en París. Lo que usted diga. Al final de su gobierno. Claro, Macron lo que usted diga, señor Trump. Sí. Y, al que quiere bueno, mucho es a Pedro Sánchez, me dicen, que tiene mucha... ¡Hoy! También, sí. Bueno, es que mejor no hablar, porque claro, si el eco del Palacio de la Moncloa en Madrid es lo que sale en los medios de comunicación oficiales españoles, pues Trump, yo creo que ahora mismo debe estar pensando rápidamente en venir a Madrid. Vamos, sí. A negociarlo todo. Aquí, a pedirle consejos. Pedro Sánchez, a negociar. Sí. El tema de, pues, con Italia puede tener más entente. Sí, bueno, con Meloni. Con Austria. Flota allí, y poco más. Es que poco más. Es que no hay más aquí. No hay más. Bruselas, Ursula von der Leyen, por Dios. No sabe ni quién es. Esta señora, ¿quién es? El resto de los comisarios. Esta señora, Burrell, que la echen. Burrell ya se va. Burrell ya se va. Viene una Báltica que como Trump tenga que pensar en dónde está eso, seguro que no sabe. Estonia. ¿Dónde está Estonia? Seguro que no sabe. Esto es decir, pero, a ver, la Caljas está como una cabra. Europa ha quedado como una especie de caricatura. Tantos años de sumisión a los Estados Unidos que, claro, ahora, pues bueno, pues los vasallos van a quedar sin trabajo porque tendrán que buscar otros. Porque si no, cualquier día las poblaciones europeas van a romper la baraja y esto se va a caer. No, pero ojo, a ver, la incompetencia y la inutilidad manifiesta de esta gente y su analfabetismo, pues son analfabetos como Ana Elena 360, ya sabéis cómo se la conoce por lo de los 360 grados, es que son analfabetos, con lo cual es el peligro de los incompetentes, de los tontos. O sea, un tonto es muy peligroso solamente por ser tonto. Es decir, que te la puede liar. Pero mira, Fernando, Macron no va a hacer nada sin que se lo digan sus años. Ya no hay gobierno alemán. Meloni en Italia va a sus intereses. A su bola. Sí. Es decir, ¿y qué queda? Bueno, Sánchez no lo va a... Los británicos, a ver por dónde salen los británicos. Para Trump, Europa es Gran Bretaña, nada más. Claro, ya está, y punto. Quedan los británicos. ¿Y qué van a hacer los británicos con una crisis económica? De caballo. Con una situación social tremenda, tremendamente dramática. Es decir, y con una capacidad ahora mismo ya económica e industrial que tampoco ya es que ya nada, no tiene nada. No, el primer ministro está en el piso de las encuestas. En el piso sí. O sea, está peor que aquella que la primera ministra. Con lo cual, lo único que puede interesarle a Trump ahí es mantener los negocios con la City. Sí, nada más. Ya está. Y no se va a meter. Pero, queridos amigos, hace ya casi 2 horas que estamos juntos. Creo que es momento de cancelar, de terminar la charla de hoy. Yo el domingo no voy a estar, Juan Antonio. ¿Qué me dices? Estoy en Chile, pero si te parece bien, te dejo las condiciones para que tú puedas transmitir. En fin, ya hablaremos. Pero el show sigue. El show sigue. Sigue. Así que, queridos amigos, ha sido... Trump nos va a dar jornadas de gloria, ya veréis. No tenga duda. Esto ahora viene... esto no ha hecho más que empezar. Era aburrido. Esto no ha hecho más que empezar. Yo, antes de irnos, sí decir que no queda más remedio que tener un recuerdo por las víctimas, y también un apoyo a todos los españoles y muchos latinoamericanos que están ayudando en las regiones inundadas por la gota fría que ha ocurrido, ¿no? La situación sigue siendo dramática. Cada vez los responsables son más responsables de todo lo que ha ocurrido. Cada vez son más los responsables, porque esto daría para 2 programas seguidos, viendo la irresponsabilidad que han cometido aquí, no desde el día martes que ocurrió en las inundaciones, no, de hace años anteriores, mínimo 15 años anteriores, donde no se han hecho las obras que se tenían que haber hecho, donde España está en los tribunales europeos por no realizar los planes de prevención de inundaciones.
En fin, es que daría para hablar mucho tiempo, ¿no? Pero está bien el pensamiento de las víctimas, Y yo creo que, pero sobre todo ahora también por todos esos voluntarios, porque encima, después de todo, los medios progubernamentales en España criminalizan a los voluntarios. Sí, sí. Serás el colmo. Y entonces uno tiene que ver como un pobre señor de 41 años que ha perdido todo en Paiporta, en Valencia, por darle con una escoba, con un cepillo, al coche del presidente, han mandado una unidad de la Guardia Civil a detenerlo. Que ya hay que tener poca vergüenza. Poca vergüenza. Hay que ser miserables hasta el punto máximo que uno se puede imaginar para hacer eso. ¿Qué? Como si fuera un terrorista. O sea, al señor Puigdemont, por ejemplo, se les ha escapado 2 veces en el maletero de los coches, que ha dejado en ridículo a todas las fuerzas de seguridad del Estado español, y han ido rápidamente a detener a un señor porque ha dado un cepillazo al coche de su excelencia, el presidente del gobierno. Mira, indica la miseria moral de la casta política española y europea. Sí, no tengo la imagen. Fíjate, ni más sentido apoyo a todos los voluntarios, a toda la gente que exprese su indignación, y decir que, desde luego, si algo asusta a toda esta gentuza, es el lema de solo el pueblo salva al pueblo. Así que no lo olvidemos nunca. Perfecto. Fíjate, y solo un breve apunte, muy, muy rápido. Sí, yo, claro, que soy un pesimista, vamos, máximo, y fíjate, no lo sé si crecerá o no, pero sí que he visto quizá un punto de inflexión y gente incluso que era muy pro partido X, pro partido Y, criticar a sus propios partidos. Digo, gente de la población. Es decir, hay como... Puede ser un momento de ruptura. Es decir, que la gente diga, hasta que hemos llegado. No lo sé. Pero a lo mejor. Muy bien, queridos amigos. Sí, se han criminalizado los voluntarios, por los canales progresistas, no solamente han sido el PP y Vox. Sí, exactamente. Aquí que cada palo aguante su vela. Y no me vengan con izquierda y derecha, porque entonces que no han entendido nada. Porque esto es una cosa de los de abajo contra los de arriba. Llevamos así años y quizás el hartazgo esté llegando ya a su punto máximo. Ya está bien. Queridos amigos, ha sido un honor, como siempre, compartir con ustedes esta transmisión. Mandamos también un abrazo solidario a los hermanos palestinos, del Líbano, del Congo, a los hermanos de Venezuela sin duda también, en Colombia, donde ha sido asesinado otro líder social, ya van 170 más o menos, que es una barbaridad, de estos líderes sociales que luchan por los derechos humanos, por los derechos de los indígenas locales, en fin, un abrazo a todos los que sufren y a todos los que son martirizados en el planeta. Parece medio ridículo desde aquí decir esto, pero es nuestro sentimiento de corazón y más profundo. Así que un honor, como siempre, con ustedes, compañeros, y un saludo a todos, muchísimos mensajes, muchísimos, cientos de mensajes, no hay posibilidad de ponerlos a todos. Suscríbanse al canal, dejen un comentario ahora cuando terminamos aquí abajo, y miren los links, hay mucho para informarse. Y aquellos que se convierten en miembros recibirán informaciones especiales. Queridos amigos, Juan Antonio, Fernando, un placer como siempre y un honor. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego, amigos. Hasta luego.